Suscríbete a la Panterita. Elijas. Apostala. Pronto Dog, el alimento ideal para tu mascota. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Avon, calidad que une generaciones, ganadora del Top of Mind 2022. Arete, donde da gusto comprar. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Bueno, estamos en contacto con Pablo Ceballos. Pablo, gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buen Bien. día para vos, para todos los que están en la mesa y bueno, toda tu audiencia también. Bueno, ya se va a sumar en minutos Dani Chun. Pablo, ¿qué lectura tenés del partido de ayer ahí en cancha de Guaraní con la victoria finalmente de Olimpia? No, creo yo que bueno, Olimpia aprovechó las dos situaciones que tuvo en el primer tiempo. Nosotros creo que generamos también situaciones para tratar de marcar en el primer tiempo, no se pudo dar en dos pelotas que por ahí, bueno, tratamos de tener en campo de ellos, cerca del área de ellos. Perdemos situaciones que bueno, por ahí nos quedó un poquito, no digo que quedamos mal parados, pero bueno, fueron jugadas que se dieron, obviamente por la calidad, por la jerarquía de Derlis también, del Olimpia, obviamente, pues son rivales que hoy por hoy utilizan más las individualidades que por ahí el juego en conjunto. Si bien es un equipo que maneja muy bien la pelota también, encontraron esas situaciones y bueno, nosotros no pudimos contrarrestar eso, no pudimos siquiera descontar durante los 90 minutos, no pudimos aprovechar ese hombre de más también que se dio al inicio del segundo tiempo. Tratamos de generar situaciones, tratamos de convertir, no se pudo dar y bueno, perdimos un partido que para nosotros obviamente es clave o era clave al igual que todos y bueno, a seguir trabajando, a seguir preparándonos para todo lo que viene de igual manera. Pablo, vos sabés que en el trámite del partido, cuando estaba empatado 0-0, realmente Ameliano estaba jugando mucho mejor. Yo no sé si tengo la lectura equivocada, Federico, pero No, estaba... inclusive... Tenía más fluidez con la pelota. Teníamos fluidez con la pelota, Olimpia le costaba mucho, no encontraba a Derlich y jugaba bien por los costados, con Zamudio especialmente, y los dos grandes adelante, Pablo, Arce y Morínigo, le tenían problemas a los centrales en el juego aéreo, o sea, estaban haciendo un partido hasta el 0-0, bien orientado, pisando mejor la cancha que Olimpia. Y yo digo que más que nada en la presión, ¿no? En tratar de no dejar jugar al Olimpia, en tratar de que no encuentren con facilidad los espacios. Como te digo, ellos encontraron primero con Derlis cuando le hacen el penal, después en un momento dado donde por ahí creo yo que faltó un poco más de diálogo, un mejor parado nada más, por la contra prácticamente que ellos meten, donde agarra el arquero y creo que le da la pelota, no recuerdo si fue a Arzuza o a quién, y bueno, nosotros tratando de replegar un poquito, no quedamos bien parados, le meten una pelota larga de él y bueno, como decimos, un jugador rápido, que está pasando por un gran momento, definió bien, aceleró muy bien también y bueno, terminan marcando el segundo gol, donde obviamente tuvimos esa duda que si fue offside o no. Pero bueno, son cosas que tiene el fútbol. Ellos encontraron en esas dos situaciones. Ameliano también, de por ahí estuvo mejor parado en el primer tiempo, hasta que llegaron los goles y bueno, ellos también empezaron a tener esa tranquilidad al tener esa ventaja, ¿no? Ahora, Pablo, nosotros pensábamos que Ameliano era un club tranquilo, pero ayer después del partido fue una locura. No, pero es tranquilo. Es tranquilo. Pero ¿sabes por qué te digo, Pablo? Pero te el digo que porque gritó ayer después del partido no es hincha de Ameliano. Capaz le gusta el club,
porque vive en el barrio, ese tipo de cosas, pero no hay que hacerle caso. Yo la verdad me cagué de risa y me quedé preocupado, la verdad, por el señor, por la señora también, por el nervio que estaban teniendo. Sé por dónde viene la mano y me quedé preocupado más que nada por su salud, porque así como estaban quejándose y demás, y más todavía siendo hinchas de otros equipos o ese tipo de cosas, bueno, no vale la pena. Pero vos sabés que no fue solamente contigo, Pablo, porque con Pumpido, ellos durante el segundo tiempo, yo me estaba fijando porque la cabina queda muy cerca, y le decían de todo a Pumpido, no le dejaban dirigir prácticamente, y después de terminado el partido, inclusive casi hubo un conato de violencia ahí, donde dicen ellos que Pumpido les amenazó y compañía. Pero lo que decía el señor es que vos tenés que retirarte, que ya sos jubilado, que no podés jugar. Yo sinceramente pensé que el Ameliano era, por eso te decía que pensé que era tranquilo, ¿verdad? Lo que me sorprende es que sea hermano de un jugador que no tiene nada que ver con Ameliano, y dentro de todo lo demás, como te digo, yo sé por dónde viene la mano, por eso uno no se tiene que hacer mala sangre. Uno está acostumbrado a las críticas, a los elogios, conviví con eso toda mi vida, a que me critiquen hinchas, que elogien también, es normal en el fútbol, periodistas mismos. Uno tiene que estar acostumbrado a este tipo de situaciones, y lo que vaya a decir él, no, algo sin cuidado. Imagínate el partido, o sea, pasado pero estos son, o sea, contra Cerro. ¿Cómo? No, que te quería preguntar, Pablo, si estos hinchas, o no sé cómo llamarle, decís vos que no son hinchas, ellos son hermanos de un jugador profesional que está en otro club ahora. Hermano de Alan Benítez. Pero ya me llegó información, así que no pasa nada. Yo sé por dónde viene la mano, así que no hay que volverse loco con esta situación, y como te digo, me quedo preocupado con el señor por su salud más que nada. A mí me da lo mismo lo que él diga, lo que él opine. Yo sé muy bien lo que hago, cómo trabajo, las condiciones que tengo. El hecho de no haber arrancado, bueno, es una decisión que yo respeto del entrenador. El partido que juego de titular, jugué los 90 minutos, creo que lo hice muy bien contra Guaireña cuando clasificamos a semifinal de Copa Paraguay, algo histórico para el club también. Está a punto de jugar una final. Así que bueno, estamos trabajando nosotros, y lo que vayan a decir 2 o 3 personas, a mí personalmente me tiene sin cuidado. Imagínate, jugué, y con todo respeto digo, ¿no? En los 2 clubes más grandes de nuestro país. Imagínate las críticas y elogios que fui recibiendo de ambos. Y no, es algo que estamos en otra cosa, Bruno. Me parece que se está agrandando algo que no tiene sentido, especialmente para mí, y más todavía de quién se trata, ¿no? Y siguiendo videos en tu cuenta de Twitter, ¿tiene que ver con esta mezcla de Cerro Olimpia? No sé, no sé si tanto por eso. Me dijeron que bueno, había festejado, que son hinchas de Cerro, que es hincha de Olimpia. De igual manera, no sé qué tiene que ver eso, pero no viene por ahí la mano. Y prefiero no decir, pero igual, venga de algún lugar o no, personalmente te digo que a mí me tiene sin cuidado. Y lo que diga, lo que está opinando, y por la forma en cómo hace, no me parece muy objetivo, es algo muy tonto. Es dar, no sé, cabida a algo, a alguien que no tiene sentido, y más para el fútbol también. En el caso del señor, te digo que estaba medio nervioso, no sé por qué. Yo no le conozco, me dijeron que es hermano de Alan Benítez, pero igual, sea quien sea, nunca me preocupé por lo que dicen. Es más, varias veces
siempre dije lo que a mí me parecía, mismo hasta contigo, hasta con otros periodistas, con los hinchas y todo eso, y para mí está más que claro que un jugador siempre tiene que demostrar dentro del campo de juego. Ahora no sé, el partido estaba 2-0 cuando entré, no sé si quería que yo entre a hacer 3 goles, a definir el partido y todo eso, y no sé, capaz eso le molestó, qué sé yo. Está muy claro, Pablo. Está clarísimo, así que bueno, es tu testimonio y la lectura del partido también del día de ayer. Gracias, Pablo, por atendernos y un fuerte abrazo. Dale, listo, cuando gusten. Gracias, Pablo. Pablo Ceballos, el jugador de Ameliano. Dale acá afuera para que no va a pegar. Que está bien, que venga y que me pegue. Me va a doler menos que le siga haciendo jugar a Ceballos. Es una vergüenza. Ceballos está jubilado. Es una vergüenza que siga dejándole a Freddy Vera, por ejemplo, afuera del plantel. Ni siquiera lo puede dejar afuera ni nunca jamás. Es una vergüenza. Está bien. Olimpia es un equipo inmensamente más grande que el Ameliano. Pero nosotros no merecemos esta clase de jugadores dentro del campo. Y esta falta de respeto de parte de un técnico que viene de afuera y que le está dando le reclamamos la inclusión de Ceballos. No puede ser que si estamos tan ahogados en el tema de defensa, que su primera opción sea Ceballos, que es un chico que está jubilado y sigue insistiendo. Hay mujeres y niños que se dan cuenta que Ceballos no está para jugar fútbol profesional. Ni siquiera en un extra va a jugar. ¿Se equivocaron con Pupido de traerle a él? No sé si nos equivocamos con Pupido, pero él se está equivocando a la mala equipo. Se está equivocando a Eso es el problema. Ceballos. Yo que soy mujer digo que se está equivocando a meterle a Ceballos. No le puede dejar a Freddy Vera afuera. Jamás se puede quedar afuera Freddy Vera, que cuando entra juega y mueve el partido. Ceballos no vale un carajo. Ceballos se tiene que quedar en la casa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí teníamos la parte de la repercusión de los hinchas de Ameliano. Tenés lo de Julio César Cáceres, Derly González y el hincha opina, porque Olimpia está quedando a 4 puntos hoy de los líderes, Cerro Porteño y Nacional. Claramente le conviene a Olimpia que haya un empate entre estos dos equipos hoy. No, pero si en Olimpia son adeptos a tu teoría, Bruno, que Nacional se va a caer. Deberían alentar. Le conviene más o el empate o una victoria de Nacional. Cerro. Correcto. No, ayer el único que habló de eso fue Balota y dijo empate. No, es que matemáticamente conviene el empate. Claro, para la tabla, porque eliminás un punto. Le ganás a Libertad y estás ahí. No, pero a ver, sí, porque yo la vez pasada le dije lo que sostuvo Bruno y acá tenía la resistencia del resto de la mesa. Pero yo sé que hay muchos hinchas futboleros que dicen, sí, no, Nacional se va a caer, en algún momento se va a caer. Si sos de esa teoría, vos tenés que esperar que pierda Cerro, no que haya un empate. Sí, pero hay un tema, Dani. Si hoy gana Nacional, ¿quién le ataja después? Ese es un tema también. Claro. Yo creo que el hincha de Olimpia quiere el empate. No, empate. Le conviene más el empate, Dani. Empate, no, pero en serio. ¿Quién garantiza que Olimpia va a ganar todos sus partidos? Primero el problema es Olimpia, no es Nacional. Pero mira que Olimpia cumplió. Yo sé, pero ayer cumplió sin brillar y con muchos problemas antes del 0-0 y con, yo te diría, hoy Olimpia es Derlis dependiente. Y Gastón dependiente. Un equipo de los candidatos que brillen. No hay ni un equipo. Pero está pasando brilló. Y Cerro tiene razón. Lo de Libertad. Porque Nacional cuántas veces ya dio prueba de entereza. La otra vez estaba perdiendo a uno y prueba de entereza. O sea, entereza que perdió Libertad, por ejemplo. Libertad de Resistencia le hizo un gol, no le pudo dar vuelta. Pero así, ayer un empate que no le sirvió. Yo le escuchaba a usted que Olimpia estaba jugando mal Nacional el primer tiempo. Nacional jugó horrible también el primer tiempo. Claro, se levantó, ¿verdad? Claro, pero pasa que ahora se va a demostrar, creo yo, la óptica que tengo, ¿verdad? Que los equipos de mitad de tabla para abajo ya están peor que en la primera rueda. Es lo que veo. Yo a Cerro lo vi bien con los cambios del tema de Sudamérica. Ustedes lo vieron contra Ameliano también ganando, creo, en forma merecida, ¿verdad? Ayer Olimpia ganó porque hay muchas limitaciones en el equipo de Ameliano y porque Derly González está un escalón arriba de muchos defensores del medio, donde realmente genera. Yo entiendo desde el punto de vista del hincha que no sigue mucho el campeonato. Por eso creo que el dirigente dijo otra cosa. No, claro. Porque me parece que en el propio plantel de Olimpia
deben querer que sea empate el partido de hoy. El hincha por el tema de que haya Cerro, sí, verdad que el enemigo, pero Nacional ya dio unas cuantas pruebas y de repente se te escapa, y vos, Dani, te trabas a ponerle el domingo con Cerro en el Clásico, ¿verdad? Y Nacional aprovecha, pone un empate, y Nacional gana de vuelta, y entonces se te va de repente el No, equipo a de- ver, claro, lo que pasa es que Olimpia, después de Libertad, tiene Cerro de forma inmediata y cierra el torneo contra Nacional en casa, o sea, la fecha 22. Pero yo iba nomás, y acá, güey, estoy eliminando el tema de la rivalidad de Cerro Olimpia, Olimpia Cerro, sino que debatíamos fuerte, Federico, la semana pasada, que Bruno sigue siendo el ateo de la mesa con el tema de respecto Nacional. Con el tema nacional. Yo creo que Nacional se va a caer. sí, No, vi por varios eso. mensajes, Pero sí. Bruno, si alguien está Pero el convencido... empate le conviene más. No. Si vos sabés que uno de los dos está como puntero por una situación coyuntural y se va a caer, desde lo estratégico vos tenés que esperar que ese equipo le saque puntos al que va a ser candidato. Es que yo, mira, te digo una cosa, en el caso de Olimpia, yo creo que esta semana, define la historia de Olimpia. Porque acá, Incluyendo el clásico. No, por eso, te digo que, a ver, ayer jugó contra Meliano, el miércoles juega frente a Libertad, y el domingo juega el clásico ante Cerro. Entonces, esta semana era clave. De los 3 partidos que definen para mí el futuro de Olimpia en el campeonato, ganó 1. Ahora juega el miércoles contra Libertad. De lo que yo vi ayer de Libertad, si no era por el error del arquero, lo ganaba 12 de octubre. Y Libertad jugó ante el peor equipo, y lo digo con mucho respeto, y los números hablan por sí solos. Es el peor equipo del campeonato. Y ¿verdad? agregarle del año. Y del año, ¿verdad? Entonces, yo pensé que Libertad ayer pasaba de fino, sin embargo se quedó trancado. Y después Olimpia tiene el clásico en la olla. Porque si Cerro, ¿de qué le sirve? Hasta inclusive te digo que Libertad, vamos a poner que hoy haya empate entre Nacional y Cerro. Sí. ¿De qué le va a servir a Olimpia ganar la Libertad inclusive y que Cerro después le gane el clásico a Olimpia? No, claro que sirve, o sea, todavía va a quedar un tramo. ¿Cuántos puntos, Dani? Y si se da esa proyección empate hoy, 5, victoria ante Libertad, 2, quedas a 5 con una derrota en el clásico. 5 puntos. ¿Y cuántas fechas van a ahora quedar? está a 4. Yo ese corte, 5 fechas. Claro, yo ese corte que haces, yo hago de la siguiente forma. Yo creo que Olimpia cumplió con el 9 de 9. Porque cuando se da el corte con la derrota ante Guaraní, la postergación del partido contra Libertad, el famoso día libre con la saturación mental, y había un había una sensación casi negativa de la propia gente del Olimpia. Y el post partido contra Guaireña, donde el mismo Julio Cáceres admite y dice, déjenme festejar, Claro. porque él sabía lo que se jugaba en Pero ese partido. yo creo que era clave llegar al partido de regularización en esta situación. Porque si Olimpia patinaba como patinó Libertad en las últimas 2 fechas, contra Resistencia y 12, Libertad perdió 5 puntos. Si a Olimpia le pasaba algo similar, ni siquiera te digo idéntico, ese partido contra Libertad ya se iba a tomar de una forma diferente. Ahora, mira que ayer sí vimos, y en la transmisión dije, lo que es cuando estás en cancha. Y hasta más o menos le entendía, porque en esos primeros 20 minutos, y si Julio César Cáceres después dice, porque también le entiendo cuando dice, hoy sufrí menos que las veces pasadas. Lo que habrá sido en Ciudad del Este y lo que habrá sido esa jornada que ustedes comentaban. Pero en mira que Paraguay. ahora estéticamente es muy poco para mí que importa ya cómo juega un equipo. Acá es La ganar Libertad. y sumar. Acá siempre dijimos que el Libertad junto a Cerro eran los equipos más estéticos. Ayer era una patada en los ojos, era el juego de Libertad. Perdió Libertad en los 2 últimos partidos se fue al- perdió muchísimo, Vos perdió tenés los dos, mucho. se fue al mazo. ¿Qué le pasa a Libertad? Sí. Porque arrancó Tacuara con Lorenzo, ¿verdad? Arriba. Tacuara Ayer Lorenzo Tacuara y el Lorenzo. chico Alcaraz también. Ayer hubo, sí, Garnero evidentemente ya piensa en el partido del miércoles también, no arrancó Espinosa, volvió Zamudio, que no volvió bien, está algo pesado, arrancó Viera como marcador central con... Roque también estuvo en el banco. Roque estuvo en el Tuvo que meter banco. recién en el segundo tiempo a Roque, a Espinosa. Simerlini, entonces... Y no hay, sinceramente no hay confianza para el juego corto, es decir, una triangulación no ves porque perdió esa consistencia ¿Y no Libertad. será que el Libertad subestimó a 12 de octubre?
Desde la planificación se puede decir lo que decía Ariel. Yo cuando vio en el banco a Espinosa o a Roque es porque ellos habrán dicho, se gana y llegamos fresco para el partido contra Olimpia. Aguántenme, muchachos. Vamos a Julio César Cáceres, Derly González y el hincha opina. Sí, la verdad que muy contento de vuelta por los 3 puntos logrados. Era lo que nosotros nos habíamos propuesto después de la caída de contra Guaraní, de tratar de vuelta a acercarnos a lo que están ahí arriba, haciendo el trabajo la de ganar. Y hoy de vuelta creo que los muchachos se han comportado bien, mejoramos en muchos aspectos, en otras cosas sí tenemos que seguir mejorando, pero lo más importante es triunfar, ¿verdad? No, eso es mientras que vuelva Richard, esperemos que se recuperen pronto, que tenemos un plantel corto y necesitamos de todo más todavía en estos momentos. Sí, para nosotros cada partido va a ser una final de hoy y más, y bueno, hoy hicimos nuestro trabajo y bueno, ahora descansar que el miércoles tenemos otra final de vuelta. No se me estaba dando los partidos anteriores, déjame dedicarle este gol a mi abuela que está internada hace días. Me pidió que le dedique un gol y bueno, esto es para ella y esperemos que se recupere. Ya en el partido anterior le había dicho, hoy también lo mismo, pero pidió patear de vuelta, él es el primer penalero y bueno, contento porque volvió a convertir y contento por el triunfo. No convence. Sí, seguimos jugando muy mal. ¿El hincha opina? Exclusivamente de 2 o 3 jugadores dependemos. Pero Olimpia, lo mejor del partido. Impresionante, boludo. Espectacular, buena victoria. Para la próxima Libertad le vamos a saberlo. ¡Olimpia! ¡Olimpia, vamos! ¡Aguanta Olimpia! Creo que los jugadores están en contra de sus técnicos. Hay que cambiar el técnico. ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Olimpia! Jugó bastante bien. Sí, mantuvo en el segundo tiempo. Yo creo que sí. Falta ganar los 2 partidos a Cerro y Nacional y Libertad y ya está. Súper. Este es el camino que tenemos que tener para seguir el objetivo. Sí, se jugó muy bien. Siempre tenemos ese pequeño descuido. Hay que aprovechar más. Estamos bien. Ganar el miércoles y ganar el clásico año y mira bebé cerca. Estamos a pelear todavía. y atajate Cerrito. Preocupate nomás. Libertad y Cerro, esperen que Olimpia se está despertando, carajo, vamos. Bueno, el partido se calentó, por lo menos lindo espectáculo. Lindos goles. Bueno, no sé qué pasó con el audio. Ahí se acabó el hincha opina. Bueno, está bien. Y tenemos posibilidad para redondear todo en la televisión. Lo de Blas Armoa, qué impresionante. Gol de Almirón, gol de Fabián Balbuena, gol de Carlos Cocolizo González. Goles paraguayos a nivel internacional. Lo de Armoa, lo de Dutano es sorprendente. Lo de Armoa es doblete y sexta fecha en la que marca. Estamos hablando, Fabio que dijo, Luqueño estará exportando. No, hace rato se vendió en todo el pase de Armoa. No, pero hay que ver. No es que 30% le queda a Luqueño, 70% del grupo empresarial. Y por el 50% la opción de compra de Tigre es de $750,000. Menos los, no sé, gastos, dicen 500,000 y algo le queda. Pero después el mismo que escribió la primera información se rectificó después que averiguó un poco más. Y ya era menor el porcentaje. Yo creo que ahí van a ver. Otra variable. ¿Cómo es? El tipo que después de la noche escribió otro y le un poco Federico porque estamos hablando de Blas Armoa. Convierte goles. No, es que está jugando una enormidad. No es que solamente marca goles. Yo no sé si vos viste los partidos. Yo no llegué a ver. Yo llegué a ver. ¿Volante por derecha? Volante por derecha. Guillermo Barro, entonces. Punta, en realidad. Juega más liberado, juega así, sí. no tan obligado al ida y vuelta, pero está. O sea, es que hoy podría ser tenido en cuenta si es que estamos hablando de renovación de la selección paraguaya, ¿verdad? Claro. Porque en marzo arrancan las eliminatorias y ahí ya lo tenemos que tener a Enciso, lo tenemos que tener a la Pantera Morales. Sí. Después que otro jugador, el Lorenzo que ya volvió, Lorenzo Melgarejo. Acá en Paraguay yo recuerdo que haya marcado goles de esa manera, con tanta frecuencia de todos los colores. Mira lo que es. De cualquier manera, marca media distancia. En Luqueño cuando apareció ya pintaba para crack. Muy corto, le hizo un gol a Olimpia. Este chico apareció a los 15, 16 años. Le hizo un gol a Olimpia importante. De hecho se pelearon todos por él. Hubo pelea de empresarios. Por algo se pelea. No, acá por ejemplo escribe Barqui, por ejemplo, que ya es notorio, ¿verdad? Él jugó 13 partidos en Tigre y no hizo goles en ningún partido. Los primeros 13 partidos no hizo ningún gol. Mira vos. Blas Armoa. Y ahora está hablando de la racha tan importante, como dicen ayer todos los medios argentinos, los hinchas de Tigre, y por supuesto acá porque lo conocemos
hablaban de Blas Armoa, porque ayer fue la primera vez en esta racha que marcó 2 goles, estamos hablando, a Independiente. Ayer un partido fue al mediodía, justamente de nuestro país. Yo iba al tema de los números, pero de los derechos económicos, porque técnicamente él es un jugador que pertenece a Sportivo Luqueño, que está a préstamo en Tigre, pero después raspa un poquito más y vas a encontrar porcentaje de acá, de allá, porque en una situación normal cualquiera diría, bueno, entonces Luqueño, que inclusive tiene problemas de técnico, vos le dirías, bueno, va a volver porque Luqueño volvió a la primera. No, bueno, entonces ¿cuánto le puede quedar? Porque la vez pasada cuando charlamos lo de Derlis, alguien preguntaba, pero se puede, no sé, no hay una forma de que el 50% es lo que se venda sin que haya interferencia del otro 50% de Ucrania, de lo que era Santos. Y acabo de decir, pero ¿cuánto es lo que es del club? ¿Cuánto es lo que del club es del grupo empresarial? ¿Cuál es la opción? Porque cuando ayer en la cancha de Guaraní hablamos de ese monto, vos sabés que los propios argentinos decían, pero ¿acaso no era tanto? Cambió como en una semana, 2 semanas, y yo creo que van a ir cambiando. Va a ser como la cotización del dólar. ¿Viste? Cuando empieza a subir, bueno, sube, y el tema de la especulación va a ocurrir con el excelente presente que está teniendo el ex Sportivo Luqueño. Bueno, y hoy lo de Cerro Nacional, hay que ir a Juanma para saber qué equipo prepara Cerro. Lo de Nacional, ¿qué equipo en principio? Y máximo potencial, estaría agregándole un volante más a su equipo Pedro Sarabia. Jugaría solamente con Bruera como punta, en principio, porque están anunciados por las bandas, por los extremos, Gustavo Caballero, Orlando Gaona Lugo, y un tercer volante para acompañar a Ríos y Santa Cruz sería Carlos Arrúa. No juega Morel. No juega Morel, claro, el sub-19 no estaría de arranque. Y entonces Bruera como único punta. Y en el arco Santiago Rojas, atrás Claudio Núñez, que ya se consolida como lateral, que no va mucho, pero que le permite al equipo tener 3 siempre defendiendo. Por el otro costado Ibarrola, totalmente recuperado, ya había jugado el partido anterior. Y los 2 centrales, la pareja de centrales que está haciendo gran campeonato, Rolando García Guerreño con Miguel Jaquet. ¿Dónde encontró su lugar Ibarrola, no? No sé si sigue todavía perteneciendo su pase a la Olimpia, pero se ganó su lugar en Nacional. En General Díaz jugó bien también. Sí, ahí jugó, tuvo regularidad. ¿A cargo de la ayuda? Él ya no pertenece a la Olimpia. ¿Sabes por qué? Porque él jugó contra Olimpia. El 1-1. Y ayer Nicolás Morínigo también jugó, ¿eh? Sí, pero él tampoco pertenece más. Ya no. Ibarrola falló en aquel partido con Libertad, que lo pulsaron y cambió el partido. Era cuando Nacional estaba jugando mejor. Acá hablaba del 50% Luqueño y a la noche ya hablaba del 30%. Por eso. 30% Luqueño, y el 70% del pase pertenece a un grupo de empresarios. 70% del pase, grupo de empresarios, 30% Deportivo Luqueño. Acá Juan me dice que del pase se lo vendió a Armoa en un momento dado en $1 millón a México. Seguramente a este grupo de empresarios, que después lo coloca en México. O sea, Luqueño, fue el grupo empresario. Luqueño no entró. No. Luqueño se hablaba de $50,000. ¿Se acuerdan que era? Una platita. Que era no eran $500,000 que pagaron por él. Campos, me parece que no. De Campos. Y que después Armoa le deja Campos cuando cumple la mayoría de edad. Nosotros le preguntamos si era cierto que le regalaron un vehículo 0 kilómetros. Dijo que sí, el propio jugador. Esa nota había sido llamativa en aquel momento, sí me acuerdo. Sí. Pero me parece que el que menos dinero acá recibió y va a recibir es el Luqueño. Ya venimos hablando de la época, esta fue la época de Celso Cáceres. ¿Se acuerdan que hablábamos con él y decía, no, una parte ya no es de Luqueño? Ahí justamente que se empezó a aclarar y que nos miramos y que todos. El pago de los 50 y después era se fue gran esperanza para cubrir algunos agujeros. ¿Y qué pasó con esa plata de México también? ¿Cómo fue esa transferencia? Hay que preguntarle ¿verdad? al presidente actual de Luque. ¿Qué interés tiene? Claro, ¿Qué papel juega acá Luqueño? Claro. Hay que hablar. Porque se habla de un valor. Recibir? Porque Luqueño, si necesita, mira, Luqueño está por, no sé, debe cobrar dinero ahora con lo que va a ser el operativo Primera División. Bueno, vamos a Edgar González y ya continuamos en un momento, Juanma, para contarnos lo de Cerro Porteño, el partidazo hoy que se va a jugar a las 19:30. Habría que hablar con la gente de meteorología. Va a continuar este tiempo tan hasta mañana, no con la intensidad de hoy. Recordemos que se suspendió el partido
de Paraguay contra Colombia en los Juegos del Sur. Pasa para mañana, pasó para las 3:30. Ibarra. Pasa para mañana, dice Darío Ibarra. Ya pasó para mañana. Uno suspendido, pasa para mañana, horario de confirmar, Mejor. anuncia la organización. Mejor porque era imposible que se seque, entonces va a continuar la lluvia. Nacional buen drenaje, sí. Pero sin duda que cambia un poquito una cancha que sabemos también tiene su problema hacia uno de los barcos, ¿verdad? Cuando puede pasar de largo en la zona al líder señorico. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Foresta aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llama a Taperuvilla al 021-603-100 para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos Upisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Upisa, juega con todo. Bueno, estamos con Juanma, muchachos. ¿Cuál es el equipo de Cerro en principio? Y el equipo sería con Jan Fernández, Enzo Jiménez, que volvería a ser lateral derecho, como lo viene haciendo, Juan Patiño, la presencia de Alexis Duarte y Alan Rodríguez, el Coyote por izquierda. En el medio, Antonio Galeano, Ángel Cardoso Lucena está para jugar con Robert Píridas Mota, no así Carrascal para este partido en la zona media, y Claudio Aquino para jugar por izquierda, más la presencia del Pachi Carrizo y Brian Zamudio. ¿Qué dijo Garnero después del partido? Y dijo que no se jugó bien, aceptó. Tuvo autocrítica en el sentido de que el equipo no jugó bien. Sí. Yo también quería escuchar a través de la Resistencia y también que recibió en el gol y no encontraron el rumbo, y ayer más o menos así también, ¿verdad? Que no estaba fino el equipo, que no encontraba la manera de dañar, que fue un primer tiempo de muy poco juego, de poco volumen, y que en el segundo tiempo cuando intentaron algo mejor tampoco encontraron los caminos para poder lograr vencer a un 12 de octubre que parecía que iba a tambalear en esos primeros 15 minutos. Después salió, hizo buenos cambios Gattuso Marecos, lo puso a Loco Pérez, que empezó a aguantar muchas pelotas, oxigenó con la presencia de Jorge Núñez por derecha, hizo buen partido Nelson Sanabria, y después, fabricaron un tiro libre que lo culminó de buena forma Manenti para el 2-1, parecía victoria del 12, y gran error de Agustín Silva, el arquero argentino del 12, que en un centro tranquilo, sin potencia, que iba muy por dentro para el arquero, fácil para un arquero que todos los días tiene este tipo de tareas, suelta la pelota teniendo la tacuara y Roque prácticamente debajo del arco. Y al soltar el balón, Roque agradeció y aprovechó para que empate el partido, porque si no estábamos hablando de una buena victoria del 12 para disparar en el promedio un poco más, y una derrota que quizás se merecía Libertad. No es el equipo enchufado del primer campeonato, el equipo de Garnero. Ayer no tuvo la capacidad de siempre, si bien es cierto, hubo muchos cambios. Pasa también que los cambios o esa distribución de hombres le había dado en el primer semestre a Garnero buenos dividendos, porque al final de cuentas hizo dentro de todo una buena Copa Libertadores y después ganó el campeonato. Pero en los últimos dos partidos y en esta frente a 12 estuvo muy lejos de ser Libertad antes de las variantes. Es más, ya no daña siquiera con esas pelotas largas, porque antes también Libertad, si no le salía el libreto de jugar por bajo, te metía pelota larga a la espalda de los laterales, entre los centrales, y hacía daño y hasta llegó a marcar muchos goles. Pero allí ni ese ítem dañó Libertad, Fabio. Es que cuando Libertad tiene que tener el balón y construir juego, ahí tienen que aparecer siempre sus volantes de buen pie y de creatividad, no solo acompañar al Chelo Díaz, sino que también tiene que aparecer más fluidamente Bogarín. En el segundo tiempo apostó Garnero por Willy Mendieta y está abajo. Ernesto Caballero no es el de la primera etapa del año, entonces estamos hablando de varias dificultades que está teniendo Libertad en el juego. Aunque suene a una nimiedad, yo creo que le hizo muy mal la ida de Gómez. Sí. Ese medio campo
Claro, claro, porque al priorizar la posesión de la pelota, el equipo es blando en media cancha. Aparte de Gómez sabe jugar largo y corto. Sí, y pegada. ¿Quién la tiene la pegada ahí? Porque usted dice que no está Marlini y el equipo no tiene mano a mano, ¿verdad? Bogarín, un jugador liviano, la media cancha no tiene mucha técnica, entonces lo de Gómez se siente mucho. Claro, porque vos ahí defendés con un solo jugador como lo es el Chelo Díaz, pero tampoco es un jugador, no es destructor. Él es para jugar, para acompañar el juego, pero tampoco tiene tanto desplazamiento como si lo puede tener Gómez. Mira que nunca la tuvo, ¿eh? Sí, en el juego momento de la U de Chile, no era su función. Con la pelota te da una simple. No, claro, una claridad. ¿Qué le para eso? Él es para que los chicos lo vean, los que juegan en la posición, cómo se juega en esa posición. Sí. Estamos con Francisco Trigo, tesorero de Luqueño. ¿Qué tal, don Francisco? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Creo que eso es Bruno, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo está, don Francisco? Muy bien, gracias a Dios. Disfrutando ya del ascenso. Bueno, y quiero preguntarte primero por Luqueño, ¿cómo van a hacer con respecto al estadio? ¿Qué planificación tienen para que Luqueño pueda jugar en su cancha, don Francisco? Sí, estamos en contacto con la municipalidad y otra gente también que quieren ayudarnos. Y si Dios quiere, creo que vamos a llegar por lo menos con un 80% habilitado el estadio. ¿Y cómo sería 80%? O sea, ¿qué sectores? Probablemente Platea y Gradería Norte también vamos a habilitar. Preferencia sí un poco más difícil porque mucha plata porque se necesita eso. Y decime una cosa, ¿la municipalidad va a poner parte del dinero o el total? Ellos se comprometieron con arreglarnos Platea. Y Gradería Norte sí estamos viendo la financiación, que también está muy bien encaminado, pero no puedo todavía decir de quién se trata. Bueno, ¿y cuánto cuesta eso? ¿La municipalidad cuánto gastaría? Y alrededor, un poquito más de 1.000 millones más o menos para Platea. Sí, porque nos había dicho Juan Darío Cáceres que la municipalidad se comprometía a dar, o se comprometió a dar 1.200 millones de guaraníes. Aproximadamente por ahí eso. Ah, ya. Y una cosa, el tema cabinas, ¿cómo van a hacer? ¿Habilitan? ¿En la cabina para periodistas? Sí. Y tal vez esa parte podamos habilitar, la parte de la cabina que no tiene gran problema. Está separado de la infraestructura de preferencia eso. O sea que podemos hacerle algunos arreglos y pedir la habilitación por lo menos para los periodistas eso. Yo creo que no va a haber problema en eso. ¿Estás seguro? Mira que yo tengo un miedo de terror, será. No, ese tiene una infraestructura totalmente independiente. Te das cuenta que está fuera de la gradería lo de eso. Bueno, está bien. Tema Blas Armoa, anda marcando goles. La pregunta es, ¿a quién pertenece su pase? ¿Cómo es el tema? El mismo luqueño, el hincha luqueño pregunta eso, don Francisco. Sí, el 30% corresponde a luqueño todavía eso. A 30%. Sí. ¿Y el resto del porcentual del pase? Y está ya en manos de empresarios. O sea que ustedes... Nosotros ya recibimos así ese arreglo. Ya. Este arreglo se hizo ¿en qué época? En la época de Celso Cáceres. Celso Cáceres. Sí. ¿Y por cuánto habían vendido el pase de él en ese momento? Y siempre se habló de $1 millón, pero nunca llegó a eso. Pero en las arcas, ¿cuánto llegó? Y siempre figuraba $1 millón que era a cobrar. Siempre en la asamblea se hablaba, en el balance se hablaba de $1 millón que iba a recibir Luqueño, pero nunca se recibió eso. ¿Y cómo no demandan? Qué raro, no entiendo. No, está eso. Ahora, en este momento estamos empezando ya el tema de la auditoría forense, y que seguramente muchas cosas va a saltar allí, y seguramente que después vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer. ¿Y quién tenía que haber pagado $1 millón? Y el empresario,
el arreglo con quien se hizo. Pero ustedes recibieron algo, no sé, 50.000, 100.000 dólares, ¿con eso no? Nada. Claro, nada, no recibió. Esta comisión directiva no recibió nada hasta ahora. ¿Y tienen documentos, por ejemplo, para recurrir a Y está el FIFA? documento del saldo ¿Cómo el saldo, Francisco? y los 30% que le corresponde a Luque. O sea, usted tiene un documento que dice que les corresponde el 30%, pero no hay registro de lo que se cobró por el 70%. No. Hasta, tal vez ya estamos viendo con la auditoría van a saltar todo eso. Y vamos a ver quién cobró, dónde se fue la plata. Y cuando Blas fue a México, ¿por cuánto se hizo esa transacción? Y la verdad que desconocemos nosotros en cuánto se hizo eso, pero estamos queriendo saber también nosotros. Y eso a Hay México muchas cosas que se van a dilucidar solamente ahora. Entenderán que nosotros no podíamos avanzar mucho en eso porque nuestra prioridad era ascender. Pero partir de ahora sí ya tienen por escrito, vamos a tienen por lo menos, don Francisco, por escrito los 30% en caso de venta. Sí, hay documentos de eso. Porque este jugador cuesta millones ahora. Y sí, y 30% sí nos puede tocar una buena tajada todavía. Léele un poco, Federico, lo que escribió el periodista argentino, por favor, si sos tan amable. Ajá, sí, bueno, te va a leer un poquitito algo, don Francisco. Claro, habla que el 70% pertenece a un grupo empresarial, el 30% a Sportivo Luqueño, y que antes del 31 de diciembre, si pagan la opción del 30%, sería $420.000. Y eso no, dice que va a depender mucho no hablamos del monto final, estamos hablando de porcentaje, o sea que no podemos saber en cuánto está tasado o cuál es el compromiso de pago de Tigre el 31 de diciembre. $750.000 dice, pero no sé por qué dice neto 520.000. No sé tampoco, no. O sea, no puedo hablar yo. Ustedes en Luqueño no tienen idea de cuál es el monto para la opción de compra del pase del jugador que está a préstamo en Tigre. No, yo por lo menos no conozco. ¿Y vos sos el tesorero del club? Claro. Sí. No tenemos nosotros. ¿Y qué dice el documento, Francisco? ¿Qué dice? Sabemos que es el 30%. Por eso, o sea, ¿qué dice el documento que les adjudica ese 30%? No tengo yo a mano eso. Ese documento tiene Óscar Estigarribia, el asesor jurídico. Ya está a manos de los asesores, entonces. Sí, está todo. Estamos nosotros esperando eso. Lógicamente, si no cumple Tigre el 31 de diciembre, seguramente que se podrá negociar con un monto más importante. Francisco, Fabio, sabes cómo es Luque, ¿verdad? Y ahí dicen muchos que regalaron al jugador en su momento con aquella comisión directiva anterior. No, en ese momento yo creo que no fue un regalo también, pero en este momento tal vez ya se tenga esa, qué sé yo, en este momento que Blas está haciendo goles, tal vez el monto ya sea poco. Pero en ese momento también se habló de $1 millón, que no era un monto chico, ¿verdad? Pero ustedes saben que se fue a México y casi no jugó allá. Vino y él se fue prácticamente sin costos a Tigre. Y gracias a Dios está levantando su producción y lógicamente los goles mandan y alzó mucho su cotización. Pero los $1 millón no están en las arcas del club ni tampoco está para cobrar. No, es que también tenía opción de compra por el club mexicano que no hizo uso de la opción. Para repetir, y seguramente la prensa argentina, los que están con Tigre, van a estar atentos. Ustedes no tienen un monto específico de cuánto sería el 30% si es que sale la operación, ¿verdad? No tienen. No. Exactamente. Pero hay que tener cuidado también con lo que dicen. Hay gente que dice cualquier cosa también. No es nada oficial, no he visto que sea de Tigre, por ejemplo,
que salga algo. No, pero son cronistas que cubren Tigre y al ser un club tipo luqueño de una ciudad, entonces conocen bien ahí. Le habrá contado algún dirigente de Tigre, seguramente, el tema. O sea, ellos conocen más que ustedes. Y no, es, no es un problema de ustedes, sino de la anterior administración, ¿verdad? Y sí. Pero llegado el momento, eso se va a dilucidar todo. Tiene que hacerse como está el documento y el 30% sabemos que no es un número ya exacto. Puede ser más, menos. Ojalá que sea más. Bueno, una cosita para cerrar. Dijiste que hay una empresa que se va a encargar de los arreglos en la gradería norte. ¿Esa empresa es una de las que apoya a Luqueño, Francisco? No, todavía no tenemos apoyo de ellos, pero está bien avanzado la conversación para eso. ¿Una empresa privada se encarga entonces de gradería norte? Y podríamos decir así. ¿Y plateas con la municipalidad? Y plateas con la municipalidad. Ya. Gracias, don Francisco, muy amable. No, al contrario, cuando gusten, un placer. Felicidades por el ascenso y por la celebración. Francisco, sí. Francisco, Señor. ¿Y el técnico va a seguir o no, Sasu? Y estamos conversando, está a cargo del presidente eso. Ojalá que logremos que se quede más, estamos en eso. ¿Y por qué hace rato no arreglaron ya? Y no, este es el momento de arreglar. ¿Vos estás conforme con el trabajo del técnico? Claro que sí, estuvimos con él. Ya. Muchísimas gracias, don Francisco, muy amable. Ok, gracias a ustedes. Éxito, gracias. Hugo, Francisco Trigo, tesorero del Sportivo Luqueño. Él dice que 1 millón figura en el balance, tienen 30%. Pero ¿qué? El extraño caso de Blas Armoa, Edgar. Campaña, ya sabes, Bucalex, garganta irritado, toseca, ya sabes, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que ya sabes, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros, gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica. La gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quimfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuarinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de cepello y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Juanma, móvil personal con todas las noticias de Cerro. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Todo bien. Hoy se dio a conocer la lista de convocados de Cerro Porteño para el partido de esta noche contra Nacional. Desde el domingo están concentrados
los futbolistas en la sede de Barrio Obrero. 21 jugadores, todo el potencial. No figura un solo juvenil en esta convocatoria de Cerro Porteño para el partido de esta noche ante el tricolor. Jan Fernández y aparece Miguel Martínez en esta alternancia que aplica Francisco Arce con los arqueros suplentes. Los defensores, Alberto Espínola, Enzo Jiménez, Juan Patiño. El retorno de Carlos Rolón, se había retirado lesionado en aquel partido ante Libertad en la Nueva Olla y reaparece después de mucho tiempo. Alexis Duarte, futbolista con 4 tarjetas amarillas, también retorna después de haber quedado fuera de la última convocatoria. Williams Riveros y los 2 laterales izquierdos, Gabriel Báez y Alan Rodríguez. Los volantes, Antonio Galeano, Robert Piris da Mota, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Federico Carrizo, y en la ofensiva Mateo González, Brian Zamudio, Marcelo Moreno Martins, Alfio Oviedo y Fernando Romero. De estos 21 futbolistas, 3 quedarán fuera de la planilla oficial del partido de esta noche. Con relación al probable equipo que estaría arrancando hoy el partido ante Nacional, y no habrían muchos cambios. Mantener a Ángel Cardoso Lucena en el equipo titular, al igual que a Robert Piris da Mota. Retornará al banco de suplentes Rafael Carrascal, al igual que en el último partido ante Ameliano. Enzo Jiménez también se mantiene como lateral derecho, al igual que Antonio Galeano como volante por el sector derecho. Después el resto sale prácticamente de memoria, es decir que el probable equipo del Cerro Porteño sería con Jan Fernández, Enzo Jiménez, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez. Por derecha, en el medio campo, Antonio Galeano, el doble 6 con Ángel Cardoso Lucena, Robert Piris da Mota. Por izquierda, la presencia de Brian Zamudio, media punta, Federico El Pachi Carrizo, y en la delantera, Fernando Romero. Esa es la probable alineación del Cerro Porteño para enfrentar hoy a Nacional. Y no aparece Moreno Martins de titular. Yo pensé que... Porque Nacional, por ejemplo, va a recurrir a Bruera en principio como delantero, único delantero. Sí. Por la cancha, digo, no sé. Si es por cancha, yo creo que es hasta decir, descansan Pachi, Romero, Van Alfio y Moreno Martins, y de lateral derecho va Rolón. Pero... O sea, para que se entienda la idea de que va a ser un partido más físico, yo también creí. Si quieres atacar así, lo más probable es que tenga la de perder contra Nacional. Claro, pero... los 2 mejores zagueros centrales. Preguntarle a Olimpia si alguna vez ganó en el área. No son Patiño y Pulpito los mejores centrales del fútbol paraguayo. Yo te digo para el juego aéreo físico, yo creo que es Nacional. García Coguerreño con Jaquet. Muy físico, son muy pero Ariel, ese es el dilema. Porque yo entiendo de cuando se dice, no, jugás con Torres, o contra Torres. Hay 2 escuelas. Ponerle lo mismo para superarle en su juego, o ponerle lo más diferente. Claro. Por ejemplo, vos escuchaste cuando se dice, que Fernando Romero y Pachi sean ardillas, se puedan filtrar, pero... Sí, porque el partido de la primera rueda, cuando lo pulsan a Paraguarí, Cerro en el segundo tiempo fue Deportivo Centrazo. Ahora que metió todas las torres y ahí Jaquet y las cigarrillas sacaron todas. Justamente iba a referenciar eso, Fede. Si bien Cerro no arrancó con los 2 centros delanteros, después lo saca Federico Carrizo, lo mete a Moreno Martins, y Brian Zamudio había sido aquel partido la única referencia en el ataque, y lo termina sacando también Francisco Arce y lo mete a Alfio Oviedo, y tampoco pudo en el segundo tiempo con un hombre más. Por eso, y vimos ya pruebas, estaba hablando Ariel, recordando lo Olimpia y todos los otros partidos, ¿verdad? Incluso en ofensiva la otra vez. El gol de la victoria contra Sol tiene mucho que ver también en la envergadura de... 2 goles. De los jugadores, 2 goles. Sí. O sea, tiene área propia y área rival para cuidar Cerro Porteño, que también le han convertido algún gol de cabeza o ha cometido alguna falta. Pero también puedo decir, porque siempre estoy en función ofensiva de cómo dañar al rival, pero si yo lo coloco a Moreno Martins en detrimento de Romero, también gano en el juego aéreo cuando tengo que defender. A ver, centro para Nacional. Me llevan a Bruera, García Guerreño, Jaquet. Fernando Romero no le va a marcar a ninguno de los 3. Moreno Martins sí. O sea, son variables. El primer palo, que es lo más importante. Y vos sabés que va a ser un arma muy utilizado por Nacional el juego aéreo. ¿Sabes por qué? Porque por la forma de jugar, ellos ganan mucho los costados y generan muchos tiros de esquina. Generan por la capacidad que tiene Gabona Lugo por un lado. Caballero viene haciendo muy buenos partidos. Ojo con este jugador, con los desbordes que pueda tener con los laterales de Cerro. Si el clima no cambia radicalmente, y hay que ver el tema del drenaje.
A mí hasta no me sorprendería que aparezca Rolón de lateral derecho, entendiendo que la derecha funciona muy bien con Enzo, con Toño, pero si no se puede jugar por abajo... Yo no creo que se pueda jugar por abajo. Entonces, ¿a quiénes pones? Porque yo entiendo, o sea, suena lindo cuando le dicen, no, pero ponele a los Pachas, Romero, Aquino... sin la inclemencia del tiempo. Ese tema luego ya es no da para jugar al ras del piso, en esa cancha. No, es que porque, mira, yo te voy a decir una cosa, vimos, dentro de lo que nos había dicho en su momento el presidente nacional, inclusive está ampliar el campo de juego cuando ellos están haciendo la obra ahora, pero ahí sobre Novena, el paredón ese donde estaba el supermercado, eso van a correr y van a hacer más grande la cancha. Claro, porque actualmente es una de las canchas más chicas. Por eso te digo, o sea, independientemente a la inclemencia del tiempo. Chiqui trabajó allí y sabe, habrá medido todo cuántos centímetros más o menos tiene. Porque entonces, a ver, si el campo está mojado nomás, le conviene más a Cerro, porque la pelota se va a deslizar más rápido, ¿verdad? Porque Cerro juega a los toques, pero en la cancha, yendo a esa cancha, no entra esa ecuación. No es cómoda. No entra, porque es una cancha comprimida. Es la cancha y el presidente nacional. O sea, la forma de jugar nacional hace que vos podés tener velocidad, pero espacio no tenés. No. Y los jugadores... se divide mucho. ¿De qué te sirve que el balón corra más rápido si ya no hay más cancha para jugar? Sí. ¿Entiendes? Vos lo ves que... ¿Qué hacen los equipos que quieren atosigarte? Césped cortito, drenaje a full, pero son canchas amplias. Si acá... O sea, si tenés 5 centímetros para explotar esa velocidad, pero no, tenés menos. Por eso iba al tema físico. O sea, capaz Arce dice, no, yo no le voy a escapar al físico de lo que va a proponer Sarabia. Por eso, exagerando un poco la idea, decía, no, van a jugar Rolón, Oviedo y Moreno Martins. Claro. Cuando Juanma dice, no, ninguno, pero... Yo, o sea, a mí no me sorprendería si a las 6 ahí más o menos empiezan a aparecer algunos de estos nombres que no son titulares en el cerro que encontró Arce para llegar a la punta. ¿Nombre como cuál es? ¿El de Rolón y quién más? Rolón, no, yo decía, exagerando, que Rolón juegue de 2 y que la dupla ofensiva sea Alfio con Moreno Martins. Y si vos tenés un 11 así es para... Centro. Yo creo que también esa dupla Alfio Moreno Martín puede ser. Puede ser, tranquilamente. Y ese es todo un tema a la izquierda, a la derecha, eso. Porque hacer un equipo más combativo, pero le sacas ciertas características y cualidades a tu equipo y le está dando una cierta ventaja al rival que conoce la cancha, que más allá de la adversidad climática, el que está siendo favorecido por este momento es Nacional. Claro, para exagerar también el concepto. Supongamos que Carrascal sea el del torneo anterior o el año pasado. Igual este partido me parece que es más para Piri, Mota y Lucena. Ya estamos, ya seguimos con Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Loga Azúcar, encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Juanma, ¿qué pensás de esto que dice Dani? Sí, habrá que ver. A mí no me parece una idea descabellada, pero está el tema de la inactividad de Carlos Rolón, que ahora después de mucho vuelve, y ponerlo de entrada de titular sí es una opción válida, pero habrá que ver cómo está él. Me parece que puede llegar a ser una opción incluso en el segundo tiempo para tratar de cerrar el partido en caso de que haya un resultado favorable en el encuentro. Pero incluso yo lo pondría ya Rolón en duda para quedar hasta en la banca de suplentes, porque si vamos a los antecedentes, al menos Rivero viene alternando y es el que suele ir al banco, pero
Rolón aparece hoy en esta lista, está a disposición sin lugar a dudas. La inactividad es lo que me llama un poco la atención con relación a su probable ingreso de titular. Juanma, de la lista son 3 los que quedan afuera, ¿verdad? 3 van a quedar fuera, por eso. ¿Quiénes, por ejemplo? Sí, pues yo también coincido, yo no creo que lleve 2 centrales Sí. al banco, pero ¿quiénes crees que quedan fuera del partido de esta noche? Yo creo que Rolón será uno. No creo que Mateus vaya al banco. La fecha pasada tampoco lo convocó. Y después ahí habrá que ver en uno de los puntas, o va a ser un hombre pesado de vuelta el que quede fuera, salvo que, y sí, va a ser un hombre pesado, porque allí lo tenés, Alberto Espínola, después Gabriel Báez, que va siempre al banco. No creo que lo deje fuera Rafael Carrascal, tampoco Aquino, y allí queda solamente Moreno Martins y Alfio Oviedo, si va a arrancar Fernando Romero, ¿verdad? Sí. Salvo que elija dejar a los 2 centrales fuera, Rolón y Riveros, y allí lo metes a Alfio y a Moreno Martins al banco. No, o sea, yo creo que, por ejemplo, uno de los centrales se nota que es, porque hace poco Chiqui también se jactó, y bien, porque los partidos le dieron la razón de las características. En uno fue Mateus y no fue lo Alfio, creo que a Villaliza, y en el otro fue Alfio y no fue Mateus, que fue contra Meliano. Como que él, midiendo la temperatura del encuentro, por ejemplo, lo que recién decíamos de las dimensiones de la cancha, este es un partido más para Alfio que para Mateus. O sea, sería sorpresa si es que Mateus está en el banco y no está Alfio. Entonces, y además Alfio la vez pasada entró bien, fue el último cambio, y de todos los 9, Alfio es el que mejor pivotea, que tiene Cerro, y por lo que marcábamos y enfatizábamos del partido que uno puede proyectar. Uno cree que un central, Mateus, y después el tercero en discordia para el banco de suplente de Cerro Porteño. Y el mejor partido de Alfio en el año fue ahí, ¿verdad? El doblete. Sí, parece tan lejano. Cuando entró, hizo 2 goles. Yo decía Enzo Jiménez, pero está Toño, que está de romance con Chiqui, con la formación. Yo también, yo podría, o sea, me prendo lo de Dani en los centrales, en los delanteros, no en Rolón, porque Rolón, como lateral, ya sabemos, es partido de alta exigencia y con cancha mojada. Acordate de la lluvia en Libertad, como le ha ido, ¿verdad? Le ha costado mucho cerrar, físicamente le costó bastante, pero me parece que sería más directo. Ahora, ¿quién queda como delantero si entran los dos después para recambio, verdad? Sí, o sea, el único recambio que va a tener va a ser los chiquitos Aquino, Carrizo. No, Carrizo arranca. Claro. Va a ser Aquino y Romero, que son recambios totalmente diferentes. Romero está para... Es que si vos lo... no sé que juegue Mateus. Es que si vos lo mandás, Federico, a Pachi por la izquierda, va al banco Brian. O sea, Pachi iría al banco. Claro, si es que, no, te digo, no va a tocar eso. Por eso te digo, fuerza aérea con Brian, Alfio, Moreno. Pero ahí le va a Martins. hacer mucho, ¿verdad? Porque capaz que le facilita el trabajo a Nacional también. Pero por eso yo no sé. ¿Quién le tira la pelota limpia a los 3 también, verdad? Claro, pero a ver, tampoco, por eso uno sabe a qué juega Cerro. Y lo que se plantea acá es que por las características de la cancha, del tiempo, del rival y del momento del rival, porque hoy Cerro visita al otro puntero, va a la casa del otro puntero. ¿Cuánto se va a adaptar a lo que pide el partido? Acordate vos, por ejemplo, el Caballero decía aquí en vos, Fabio. Caballero sí. Nacional. Caballero. Se juega por los perfiles. Pero usualmente por izquierda. Hoy Gaona Lugo va a ser el que va a perseguir a Coyote. Porque Gaona Lugo tiene esa característica, perseguir y tratar de que no cruce mucha la mitad de la cancha. Va a ser que va a ser el trabajo de desgaste, como lo hizo contra Olimpia también, jugando incluso por izquierda, marcando a Otálvaro, que estaba en aquel partido. Gaona Lugo no tuvo presencia ofensiva casi, salvo después el gol. Pase del gol de Bruera. Claro. Y dentro de la proyección que puede hacer Cerro jugando por izquierda, ese es el sector que mejor marca Nacional, porque ahí juega Claudio Núñez, un central venido a lateral, pero por una cuestión de cierre y todo claro, para que pueda compensar bien el equipo atrás cuando tenga que salir a atacar Nacional. Entonces juega Núñez y eso le permite a Gaona Lugo en el ida y vuelta tener mucha soltura. Claro, el tema es cuán protagonista querrá ser Cerro. O sea, ¿cuánto Arce va a querer jugar como lo suele hacer Cerro en la nueva olla? Porque eso es lo que quiere Nacional. O sea, Sarabia estará esperando, vení nomás, yo por las bandas, o sea, que Coyote, que Enzo suban, y yo, porque a ver, como ustedes dijeron, no coloca al juvenil, pero tampoco
va con Fleita, porque yo me acuerdo contra Olimpia fue 4-4-2. Fleita y Bruera arrancaron ese partido. Pero acá pone a un quinto volante para proteger esa zona de Pachi, que será Jordan, y coloca extremos con Gaona, Lugo y Caballero, que después seguramente va a entrar Martínez. Entonces, allí es donde Chiqui capaz diga, no, sabes que yo hoy quiero ser un poquito más directo, capaz no voy a entretenerme demasiado con el balón. Ya marcábamos el tema de los factores exógenos, el clima, la cancha, y también cómo le ha ido Nacional. O sea, Nacional allí solamente perdió contra Libertad, empató contra Olimpia, y después creo que ganó todo lo que jugó. O sea, por eso no es solamente la etiqueta de una visita arriesgada tipo lo que era Sol en Villaliza. Esto es visita arriesgada o es juego contra un par, juega contra, porque si esto fuese, o sea, acá que es Nacional en el Erico, por lo que siempre marcamos acá, con Nacional hasta por default somos injustos. Si este partido fuese Olimpia en el Bosque o Libertad en la Huerta, uno estaría diciendo, no, pero el empate no es mal resultado, hay que ir. Y por eso hace rato decía, sí, ganó Olimpia, se frenó Libertad. Si Arce y Sarabia, por ejemplo, tuvieran la certeza, porque es imposible ya que juegan 2 días después, que Olimpia no le gana a Libertad, hasta van a decir, el empate no es mal resultado. Y depende cómo sea el partido, porque aquella vez también Olimpia y Nacional se querían ganar, y de ahora que la sensación que nos dejó que los dos se fueron con el empate, no hubo drama para ninguno. Más allá que lo ganaba Olimpia y que Nacional lo empata con el gol de Bruera, pero no fue un empate de aquello que vos viste a la pucha como se nos escapó de medio, que los dos se fueron de acuerdo. Para sostener lo que vos dijiste, te vas a acordar porque vos estabas más cerca. Sí. La gente de Nacional, los hinchas después le pedían a Sarabia que haga un cambio más ofensivo. Sí. Pero los muchachos, vamos a sacarlo loco. Y Olimpia también. Olimpia también casi lo pierde con el remate de Caballero que no le dio a Bruera la pelota. Por eso, y tampoco es que Cáceres se fue masticando bronca a decir cómo se nos escapó este partido. Claro, por eso. Porque entonces te descuidas y se puede dar ese resultado que ayer la dirigencia del Olimpia esperaba, que es la paridad. Estamos en contacto con Alejandro Aquino, directivo de Nacional. Alejandro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bruno, a la mesa, buenas tardes, súper bien, súper bien. Bueno, preguntarte primero, ¿cómo está el campo de fútbol hoy a esta altura? ¿Llegaste a ver? Tengo un reporte de hace casi una hora, Bruno, y me informaron la gente encargada del campo de juego que está bastante bien, óptimo todavía para el desarrollo de cualquier encuentro futbolístico. Si bien en algunas partes como hubo bastante caída de lluvia esta mañana, en algunas partes un poco blandas, pero bastante entero todavía nuestro campo de juego. Ajá. Ahora, el tema de la lluvia va a persistir según lo que dice meteorología. El drenaje de la cancha, ¿cómo funciona? No tengo los informes técnicos precisos, Bruno, pero sé que siempre se hacen los mantenimientos correspondientes y hasta la fecha siempre funcionando bastante bien, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde van a estar ubicados los hinchas y directivos de Cerro? Hinchas y directivos de Cerro tienen 2 ubicaciones. Una de las ubicaciones es la preferencia lateral hacia la zona de Atlántida, más o menos. Ahí tienen sus gentilezas y también lo que es para la venta al público visitante. Y el otro sector es el de enfrente de las graderías que van frontal a la visera, más o menos, que tiene su boletería justamente hacia el Club Cerro Porteño. Calama. Hacia Calama, hacia la calle Antequera, digamos. Sí. ¿Y qué hora van a abrir los portones? Y siempre mantenemos el mismo sistema, Bruno, a partir de las 5:30 de la tarde, 2 horas antes del encuentro, atendiendo a que el horario es un poco más accesible que los otros partidos que veníamos teniendo a las 5 o antes. Yo creo que la gente va a ir bastante tranquila y de forma cómoda va a ir ingresando al estadio. Alejandro, ¿siempre se mantiene el sistema de no concentración de los jugadores de Nacional? Siempre se está manteniendo ese sistema, ¿verdad? En coordinación con la directiva y los jugadores, así que nos estaba yendo bastante bien. Ellos también estaban bastante cómodos
y se sigue manteniendo esa línea, Bruno. Pero se nota que hay un cuidado de los jugadores. Evidentemente se están cuidando porque... Es un grupo que no está llenando de satisfacción y se nota el cuidado y el profesionalismo en cada uno. Cada línea, cada jugador cuida uno del otro, lo están demostrando así. Y nosotros confiamos plenamente, así como ellos también están demostrando que confían en nosotros día a día. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los salarios y los premios que los jugadores reclamaron, ¿cómo están? Bien, el salario, como se sabe, siempre bastante al día. También con los premios estamos cumpliendo a la medida que de nuestras posibilidades, siempre en coordinación, siempre en comunicación con los jugadores y cuerpo técnico. Así que no hay ningún reclamo actualmente de ese lado, Bruno. ¿De los titulares de Nacional, son todos jugadores de Nacional o hay algunos a préstamo? Hay jugadores a préstamo y de Ríos, por ejemplo, ¿de dónde es? O sea, ¿cuál es su situación? ¿Cómo? Ríos, ¿su situación cuál es? Contractual. Ríos, actualmente jugador Nacional hasta diciembre. Tiene muy buenas condiciones. Estamos en tratativa justamente de renovar el contrato, así que súper bien. El número 7, ¿verdad? La predisposición también de parte de él. Bueno. ¿De quién es el pase, Alejandro? O sea que no tengo en mente, no les quiero pasar una información errónea, pero sí con él estamos hablando personalmente, ¿verdad? Para seguir la tratativa con su función a partir del año que viene, ¿verdad? Toda vez que se dé el acuerdo entre las partes. Alejandro, ¿firmarías un empate? Yo creo que nos va a servir a ambos equipos para seguir en la lucha, atendiendo a que los otros equipos vienen de atrás de forma lenta, pero ya arrimándose más arriba. Yo creo que un empate sería un buen resultado también para nosotros y supongo que para el equipo contrario también. Bueno. Pero la idea es sacar el resultado de los 3 puntos y seguir en la cima atendiendo los compromisos difíciles que tienen el contrario y nosotros también, ¿verdad? Para ir subiendo y manteniendo arriba ese ritmo. Alejandro, hasta esta tarde noche, muchísimas gracias, muy amable. Dale, Bruno, nos vemos, saludos a todos, así que les esperamos esta tarde a todo tu equipo y que podamos ver un espectáculo futbolístico a la altura de lo que viene siendo el campeonato, así que ojalá que podamos ver nosotros una victoria linda del querido Nacional querido. Gracias, Alejandro, muy amable. Alejandro Aquino, directivo de Nacional. Después de este partido quedan 6 fechas, ¿verdad? ¿Cuál es el camino de Nacional? Después de este partido juega con Guaraní. ¿Dónde? De local. ¿Dos Bocas? No, de local en el Arico después del Clásico. Termina el Clásico y ya se perfila ese partido porque juegan a las 19 el domingo. El Clásico a las 4 de la tarde. La fecha 17 ya se programó. La fecha 17 sí, en su totalidad. La fecha del Clásico. Sí, la fecha 17 sí. Y en esa fecha juega frente a Guaraní de local, en el Arsenio Erico. ¿Y después qué le queda? ¿Cuáles son los partidos que le quedan? Y vamos a ir proyectando ¿Hasta qué fecha se programó, Fabio? No, solamente esta fecha. Hasta las 17. Solo las 17, sí señor. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Apostala, ganarlo cambia todo. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. www.aposta.la. Prepárate para ser tu mejor versión. Si te encanta la velocidad
velocidad, competir y la adrenalina. Esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, ¡vamos! Vamos a lo de Olimpia, el partido de ayer. Lectura del partido donde Ameliano apareció mejor al principio. Olimpia tenía a Derli a Montenegro de espalda porque ni Orsusa ni Alex Silva distribuían bien. Cardoso le puso empeño, Fernández estaba desconectado. La dupla central sufrió con los envíos aéreos, pero no había alguien que aproveche la segunda pelota que generaba Ameliano, y después vino la inspiración de Derli, gran triple enganche para recibir la patada y dejarle a Alex Silva la posibilidad del gol, y ahí Olimpia pasó al frente. Pudo haber hecho un par de goles más en una misma jugada con el Tuco Salazar, con Fernández, que salvaron Chena, y el lateral izquierdo Paredes. Se siguió enchufado Derlis, se metió Cardoso, comenzó a lanzar a Alex Silva y apareció Olveira, ¿verdad? En dos jugadas puntuales. Hay una muy buena tapada al ángulo superior izquierdo de un cabezazo de Arce cuando el partido estaba todavía 1-0. Es más tapador que Alfredo Aguilar. Aguilar también es tapador, ¿no? Es que por los niveles que se ven es categórico. Es más presencia Olveira tiene. Es más ortodoxo. Pero Aguilar, o Aguilar, dicho otra forma, es más serio. Claro. Aguilar en el... ¿Cómo que es más serio? ¿Cómo? Es más serio, por eso. Yo por eso arrancaba con lo de ortodoxo. Porque Aguilar es más volador. Sí. Y Olveira es más serio. O sea, es el perfil del arquero uruguayo. Transmite ser sobrio. Es sobrio. Ayer se mandó una volada, pero que no es para la foto, como se dice, porque se metía al ángulo superior izquierdo, ¿no? Yo entiendo, arquero volador para la foto, famoso. No. Pero realmente tapó la previa al gol en Osai, que tiene, hay dos tapadas muy buenas, que sostienen 1-0, que hubiera sido un premio para Meliano y hubiera complicado la cosa, y después el gol en el segundo tiempo, me parece que el gol al final del primer tiempo ya resuelve todo, ¿no? De Derlis, bien habilitado, un gol parecido al que hace en el clásico en cancha de Olimpia. ¿Te acuerdas que se fue mano a mano? Elige, lo acuesta al arquero y define muy bien de primera. 2-0 en el segundo tiempo, ya no hubo más nada que ver, me parece. Lo único que le puso cierta pizca de emoción fue la irresponsabilidad de Orsusa. La expulsión de Orsusa. Quien me parece que generó esos 15 minutos donde machacó, y el famoso lo que hubiera sido si venía el descuento. La típica del equipo que no tiene demasiado, que desaprovechó su momento, ahí ya bajó. Pero si no se venía lo de Orsusa, yo creo que iba a ser un partido casi ritmo de entrenamiento para Olimpia. Fue un tanto distinto ayer. Olimpia no me gustó, no fue el equipo ese que metía pelota larga, por los costados llegó muchísimo, jugando en corta. Es que el partido dentro del 0-0, como dijo Federico, no era de un nivel superior de Olimpia. Olimpia estaba teniendo dificultades, así como lo tuvo con Tacuary. El tema es que el partido se abre con el gol de Derli. Sí, llegó mucho por los costados, porque hubo, después del gol de Alejandro, hubo una acción en la cual hubo Hito, erró, o creo que le anticiparon, y que fue una muy buena jugada también, ¿verdad? O sea, Fernando Cardoso le roba, voy a hablar del tiro de Salazar, que volvió a jugar bien. Pero... que tapa Chena, lo que comentaba Federico. Sí. Es más, Hugo Fernández quiere definir y se mete Cardoso, patea y Paredes, saca sobre la línea. Y después hay un taco de Derli que le da a Fernández y se la roba a Torres. Tito Torres. Y de esa jugada viene la contra de Ameliano, que sacó muy bien Gamarra. Allí Gastón Olveira le da a Silva, y a Silva le da el pase a Derli para el gol. O sea, en 30 segundos se pudo dar el 2-0, el 1-1 y se da el 2-0. Con la intervención del VAR. A modo de información, desde Perú están informando que Perú va a jugar frente a Paraguay en el mes de noviembre, el partido amistoso. El 16 de noviembre. Buen partido para nosotros, ¿eh? Sí. Y nos sorprende porque, repito, si pueden imitarle a Colombia, a hacer una especie de cuadrangular, es decir, Perú, Colombia, Venezuela y Paraguay, o Chile. Porque, a ver, hay 6 selecciones que van a estar mirando por la tele el Mundial. Y Perú, porque además quedó fuera con el tema del repechaje. Cruz ya tiene un técnico, ¿verdad? Un peruano. Es jugador de selección, nombraron rápido. Reynoso, si no... Reynoso. Reynoso, que está dirigiendo en México. Juan Reynoso. Azul, me parece, sí. Juan Reynoso, sí. Ya hace rato.
Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas. Esta semana Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para la cocina, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes sociales como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Los amigos de Bonder regalan 2 taladros para que puedas hacer eso que te propongas con calidad. Participa este viernes 14 enviando un mensaje al 0972-730-730 y contanos sobre tu proyecto o profesión mencionando "Quiero hacerlo con Bonder". Lleva adelante cada trabajo con la herramienta indicada. Hacelo con calidad. Hacelo con Bonder. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega tan lejos, más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Contra Colombia también, dice Ramiro Aranda. ¿Está confirmado? Sí, pero y hay que ver contra Colombia, ¿cuándo sería eso? No, y todo noviembre. No, 16 de noviembre, miércoles 16 de noviembre contra Perú sería ¿dónde? En Lima. En el estadio, para mí que fue, Monumental. ¿Quién habló? ¿Alguien de la selección habló? No, que estaban viendo. A lo mejor salía Estados Unidos, Colombia, Perú, Paraguay y otro equipo. Sí, porque Colombia y Perú tienen una colectividad enorme. Por eso digo, el negocio, mucho más negocio que ir a jugar a... Puede ser, porque hablaron de un cuadrangular, me acuerdo. Para esa época también va a terminar la temporada de la Major League Soccer. Y también lo que habría que averiguar, si es que se confirma el tema de los amistosos, es cómo queda el tema de la FIFA. ¿A qué voy? Si la selección puede convocar a los que están en el extranjero, o ya va a depender de la buena voluntad, o los clubes le van a decir no, porque yo te voy a ceder si no es que un amistoso. Porque ahí es donde se tiene que clarificar el concepto. No, es fecha FIFA, aunque haya un mundial FIFA. Perdón, Daniel, en el caso de Perú dice, va a jugar contra Paraguay el 16 de noviembre en el Estadio Monumental. Ajá. Y posteriormente va a Santa Cruz para jugar ante Bolivia el 19 de octubre. A Bolivia. Es verdad, 19 de noviembre. Va 2 amistosos va a tener Perú. 16. ¿Y lo de Colombia? Entonces no es un cuadrangular. Perú y Bolivia. No, que Perú va a jugar contra Paraguay y contra Bolivia. Pero, Perú contra Bolivia. Claro. Y fíjate, contra Paraguay en Lima y contra Bolivia van a Santa Cruz. Todo esto surgió porque dice, durante la ceremonia de clausura del curso formativo de entrenadores de menores y actualización de reglas de juego, el titular de la Federación Peruana, Agustín Lozano, confirmó que la selección peruana disputará en noviembre 2 partidos amistosos, ante Paraguay, como ya decíamos, el 16, y ante Bolivia el 19 de noviembre. Yo me iba al tema de, venimos de un fin de semana, ustedes hablaban lo de Armoa, después ya ir a las figuras consolidadas como Almirón o Balbuena, lo de Cocolizo. ¿Cómo queda reglamentariamente si es que una federación de una selección no mundialista quiere convocar a un jugador que está en esas ligas? Si los clubes le dicen, no, yo quiero que descanse. Es más, en la Premier lo dicen, si Haaland está como está ahora, mira cómo va a estar cuando él descanse un mes, cuando el resto va a tener que ir a la carnicería de Qatar y él va a estar súper fresco. Entonces, salvo que no, Noruega quiere jugar uno y le tienen que dar o no. O vos hacer ¿a qué va a convocar acá, por ejemplo? Y los que jugaron contra México. Pero... esa es la selección casera que yo creo que va a jugar. ¿Qué parte de noviembre sería? Y la segunda quincena. Porque en la primera se termina el torneo. Por eso. No, y a lo mejor la otra también, la Argentina creo que está terminada también, Termina incluso antes, ellos juegan el Mundial. Pero los europeos... Claro, 3 fechas para la Argentina termina a fines de octubre, sí. Pero por eso... O sea, puede llevar a Sosa, Armoa, Ábalos... No, o sea, actividad no va a haber, pero por ejemplo, Newcastle puede decir, yo quiero que descanse. No, pero sí, no, yo quiero que descanse. Porque no es amistoso fecha FIFA. Es periodo. Es voluntad del dueño. Yo creo que la APF es lo que tendría que averiguar, porque al fin y al cabo lo que siempre va a querer Guillermo es tener a todos, como ocurrió en la última fecha FIFA contra Emiratos y Marruecos.
Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en televisores. Además, con tus compras ayudas a Teletón. Escucha esta super oferta: TV Win Smart Full HD de 43 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 317.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 199.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets, VPay y todo solucionado. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500, 2000. Olimpia tiene problemas aéreos, dijiste vos. Para mí sí. Ayer he visto que perdió por lo menos un par, una de ellas muy infantil, que pudo haber terminado lo pero ¿en qué? Esa fue la tajada de Gastón, ¿verdad? La tajada de Gastón. Pelotas de córner de la dos maneras, frontal o de esquina, o de pelota parada. Frontal, sí. Que lo dejan picar. Mira que Tacuarí. Y muy inteligente el cabezazo de Arce, que era para marcar gol y volver a gran reflejo, porque ese era cabezazo de gol. Verticalmente, cuando saca la pelota el arquero rival, no suele tener problemas. Saúl suele sacar con Mateo. Tacuarí le creó muchos problemas, también en la pelota. Es más, por eso decía fuera de micrófono hace rato, después hasta en la parte final, Julio Cárcel lo envía a Mateo Gamarra y armó una línea de 5, pero tiene ahí para repeler los ataques de Tacuarí. Mantuvo los dos, pues, y entró Ceballos para lanzar, y no se dio. Por eso metió 3 centrales Cáceres. Lo que se vio es que también Ameliano, una vez que pasaba la media cancha, donde Olimpia no tenía mucha contención, salvo Orsusa, porque Silva acompaña, pero es un jugador para otro tipo de juego. A mí me parece que cuando le llegó con mucha gente a Ameliano, ahí fue que tuvo dificultades, que de hecho lo está teniendo Olimpia últimamente, con la llegada de los rivales cuando le manejan la pelota, porque Olimpia no es de manejar demasiado tiempo el balón, que es una cuestión pendiente que hace rato está diciendo Julio Cáceres en cada conferencia post partido. Que le falta más manejo de pelota al equipo y más consistencia en ese sentido de poder tener mejor obstrucción del juego del rival. No tiene, Y no tiene, por eso. No tiene, porque no hay un jugador que tenga la pelota que pueda distribuir. Y darle una pausa al juego. De pelotazos, buenos pelotazos por momentos. Derli de vértigo, Montenegro tampoco es para meter. Fernández de centro, de borde, no tiene. Es Richard Ortiz, el único que le da una pausa, una pelota bien metida, con criterio, pero después no tiene ni siquiera Vampeta y otro que están afuera. Yo creo que en el tema puntual del juego aéreo, que también puntualizábamos ayer en esos primeros 20 minutos, dos cuestiones. O sea, Ameliano le jugó con Arce y Morínigo, o sea, dos tipos que tienen juego aéreo. Arce se mueve muy bien, claro. Es un jugador que... Fíjate que contra Cerro, por ejemplo, fue Arce con Gómez. Entonces... Y sumarle que el parado de Olimpia de ayer es el parado donde más va a sufrir, porque casi siempre vos compensás con el rasgo de uno o los dos laterales junto al volante central. Ayer, ¿quién eran los laterales? Tucu Salazar y Tito Torres. Y el tapón era Orsusa, donde suelen a veces estar o Tálvaro o el propio Mateo jugando como 4, o Vampeta Gómez. Entonces, numéricamente también perdía. O sea, claramente hay una jugada al comienzo nada más donde Arce le gana a Salcedo 2 veces en la misma jugada. Arce peina, no le sale bien y después va arriba y vuelve a peinar. Entonces, lógicamente si tenés un mano a mano y después en la segunda pelota puedes tener a un Zamudio, ayer Guedes no se enchufó. Generó esa sensación y ustedes ya recalcaban lo que había pasado contra Tacuarí. Igual yo creo que contra Libertad van a destinar 1.5 a Roque y luego estar más pendiente de lo que pueda hacer Melgarejo por una de las bandas. Estamos con Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes, presidente. Bueno, preguntarte primero qué lectura tenés de la victoria de ayer frente a Ameliano y si quedaste conforme con el rendimiento, con el resultado. Yo le decía a los compañeros acá, independientemente del equipo, ¿verdad? Bueno, de los que pelean el campeonato, al menos Cerro, Nacional, Libertad y Olimpia, me parece que muy poco importa ya a esta altura el cómo, sino es sacar el resultado, ¿verdad?
Mira, coincido con tu análisis. En este momento dijo una frase muy interesante que le voy a compartir con ustedes en el vestuario, dijo el profe Paolo Rosso. En el fútbol, a veces, pega la pelota en el poste y sale afuera, no sirve para nada, perdiste. Pega la pelota en el poste y entra adentro y ganaste, eso es lo que más vale. En este momento una gran diferencia es ganar. En este momento, a esta altura del campeonato, donde lo importante es tener que ir sumando todos los partidos. Y ya lo dije también, yo también estoy sorprendido del nivel de todos los equipos. El equipo más chico te puede pintar la cara. Estoy gratamente sorprendido del nivel futbolístico que se está mostrando en los equipos. La verdad que todos son duros y que cada partido es una batalla importante. 3 victorias al hilo. Ayer con Emiliano no fue la excepción, la verdad que empezó muy bien Emiliano, y bueno, después salieron las jugadas nuestras, hicimos los goles, eso nos tranquilizó, después una función muy tempranera de Orsusa, que eso te cambia todo, una estructura. Hoy en día jugar contra 10 con equipos que vienen, como lo estoy diciendo, tan competitivos, te complica todo, te cambia el sistema de juego. Metieron 3 triunfos, presidente, al hilo. Antes de comenzar esta serie de victorias contra Guaireña, ¿estuvo en un momento dado la continuidad de Cáceres en duda? ¿Se habló hasta de Iván Almeida? ¿Fueron solo rumores o llegó a haber esa posibilidad en el mundo Olimpia? Y mira, yo te voy a decir voy a decir mi análisis, si me permitió lo que yo veo. Yo creo que hay momentos donde es mejor callar. Porque a veces, aunque vos hagas humanamente todo lo que puedas, pero si como equipo no ganás, no sirve nada. Y cuando algo no te sale bien y vos tratás de explicar mejor, eso a veces es mejor el silencio. Por eso en un momento optamos por el silencio. ¿Y qué te queda? Seguir trabajando. Los resultados ya van a salir y mejorar. Y a veces también hay que alejarse un poco de tanto ruido que te quita perspectiva a largo plazo. Olimpia tiene que ser mucho más que enfocarse solo en su resultado a corto plazo y cada fin de semana. Y yo entiendo las pasiones y enojo y todo, querían un cambio en muchas cosas. Querían sangre, como digo, pero yo no estoy ni estuve de acuerdo con eso. Los procesos hay que respetarlos. Y a fin de año se va a evaluar bien las cosas. Estoy tranquilo y seguro de lo que hice y lo que conseguimos. Muchas cosas que se hice son solo ruidos, que no nos tienen que apartar nuestro objetivo. Cuando vos tenés un norte claro, hay que seguir trabajando, insistiendo, y con mucha gestión y paciencia se van a ir ordenando. A más ruidos, más gestión, y ya vendrán los resultados. Para tener un club serio y sostenible en el tiempo, hay muchas cosas que planificar y arreglar, pero dentro de la casa de puertas cerradas. Tema administrativo, tema de demanda FIFA, sin descuidar lo deportivo. Pero haciendo lo que a nosotros nos queda por hacer, que es cumplir, darle tranquilidad a los jugadores, que ellos se preocupen de jugar. Y estamos peleando contra todas las adversidades, contra un montón de cosas, expulsados, lesionados. Estamos sacando agua de la piedra. Ayer debutaron 3 juveniles, bien lo que Kevin Parzacú, Valbuena, Alex Franco. En un momento de la cancha teníamos jugadores con un promedio de edad bajísima. Vos fíjate lo que Luis Zárate, Mateo, Fernando Franco, más todo lo que te dije. Fernando, es impresionante. Realmente eso me llena de satisfacción. Eso me llena de satisfacción. Ver que estamos trabajando, ver que estamos... Y eso me gusta, la verdad, te puedo decir. Ahora sí te puedo asegurar con propiedad que esto Olimpia no es el mismo que hace 11 meses. Eso hay que preguntar a los empleados, a los jugadores, a los representantes, a mucha gente. El Olimpia está trabajando. Y ya lo dije, esto Olimpia tiene varios campeonatos. Pelearemos por todos ellos. Los campeonatos de la APF, que son importantes, pero si no ganás es un fracaso deportivo, a pesar de toda nuestra habilidad y temas que tenemos en contra. Pero el más peligroso es el campeonato de la FIFA, por la amenaza de sanciones que inclusive pueden llevar en la vez, lo cual eso no permitiré. Yo no creo, y quiero importante acordarse, que Olimpia hemos tomado y que Olimpia dónde estamos. Yo no creo que nadie en la historia de Olimpia haya pasado por esto que estoy pasando. Tomar un club con $60 millones, 16 demandas FIFA, que además no permitir contratar a nadie ni a las inferiores, y que nos pueden arriesgar a bajar en categoría. Ese tipo de cosas, ese es realmente uno de los desafíos más grandes que tenemos. Y nosotros vinimos a ayudarle a servir a los Olimpia. Después vamos a irnos con la conciencia tranquila.
el deber cumplido frente a nuestro querido Club Olimpia, a nuestra familia que dimos el compromiso de ayudar a nuestro querido Club Olimpia. Presidente, con esto, a ver si entiendo mal, pero vos terminás tu mandato y no querés reelección. No se sabe acá el 2024 y ya demasiado tiempo. Lo que yo quiero dejar sí, es un club ordenado, un club serio, un club profesional, que los que vengan ya dejen la vara muy alta y que ya no salgan de un modelo de trabajo serio, profesional. Ese hoy es mi norte. Eso es lo que yo quiero. Y yo quiero compartir mi idea, mi proyecto, lo que seguiré llevando adelante con sacrificio con el pueblo olimpista. Pero que sepan en forma transparente y honesta hacia dónde queremos llevar. Hacia dónde queremos hacer, hacia dónde nos queremos ir. Cuáles son nuestros proyectos que tenemos a corto, mediano y largo plazo. Y así te puedo asegurar una cosa, estamos trabajando y cada mes que pasa la Olimpia está cada mes más ordenado. Quiero lograr una institución fortalecida en todos sus aspectos. Te digo, de dejar una vara bien alta y demostrar que en Paraguay, sobre todo en el Olimpia, sí se puede. Estamos trabajando, eso tiene que saber el pueblo olimpista. La última vez que hablamos el tema FIFA se había solucionado lo de Derli. Hoy te puedo decir con propiedad, luego de recibir los temas de la FIFA, hemos limpiado el segundo gran caso, el caso de Huracán. Ah, el de Saúl Salcedo. Lo de Saúl Salcedo hemos limpiado en agosto, se hizo un acuerdo. Mira. Un aporte de alguien que hizo, un olimpista, un benefactor que confía en esta gestión, que ayudó, que puso un dinero y hemos solucionado, de lo cual era 740,000 y que con intereses, con el país ahí cerca de $1 millón. Y puso sus recursos sin siquiera pasar por el Olimpia. No quería que dé su nombre y no quiere que dé su nombre, pero lo voy a dar porque corresponde. Se llama Ricardo Doria. Mira. Un tema muy delicado para nosotros, el tema Huracán. En agosto, ahora se terminó de llegar los papeles de la FIFA y está solucionado. Eso es un tema, y estamos por ese camino y vamos a seguir trabajando. Estamos con varios de los casos FIFA trabajando. Cada uno lleva un tiempo, cada uno lleva una gestión. Cada uno hay una gestión comercial, hay una gestión a veces con los jugadores, a veces con el equipo, con los dueños de los jugadores, con los abogados. Es todo un proceso. Estamos trabajando, eso es lo que tiene que saber. Presidente, estoy orgulloso de lo que estamos haciendo. Presidente, perdón la interrupción. Cuando hablas de inclusive bajar a la B, cosa que no vas a permitir, dijiste textualmente, ¿esa inminencia o ese peligro existe realmente de aquí a un corto plazo, presidente? Siempre, vos sabés cómo funciona esto, es lo que pude aprender en ese tema, pues esto no te enseña en ninguna universidad. Uno entra y resulta que vos tenés es como una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Vos no sabés cuándo te va a salir. Entonces vos tenés una sentencia ahí encima, después te puede venir una nota que te dan 15 días para pagar, que si en 15 días no pagás viene la primer tema, te quitan los puntos y después te dan un plazo otra vez de 15 X días que nadie sabe decirme con propiedad, te puede venir el descenso de categoría. Entonces sobre eso nosotros no estamos durmiendo, por eso estamos trabajando en todos estos casos. Y cada vez que hacemos uno decimos qué alegría, qué bendición. También hay como yo siempre digo, en el esfuerzo humano, pues hay mucho de Dios en todo esto. Hay mucho de Dios, que la gente confíe, que vea que hay un proyecto, hay gente que quiere cuidar al club, que quiere sanear el club, que viene y hace su aporte, porque como vos bien sabías, ¿quién decía? ¿Cómo le veían a este club? Este es un club que todo el mundo decía, no sabíamos cuánto tiempo de vida teníamos, si se iba en una convocatoria acreedor o no, hacia dónde iba a ir. ¿Acuerdan ustedes esto Olimpia? Y hoy te puedo decir, después de 11 meses de gestión, que esto Olimpia no es el mismo. Estamos en otra Olimpia, estamos en otra historia, y esto es un orgullo y una gran satisfacción que puedo tener. Eso sí te puedo decir con propiedad. Y así también te puedo decir, de esto se trata la vida, dejar un legado. Nuestra vida es breve y ninguno de nosotros cuánto tiempo puede durar. Pero pronto uno puede decir, bueno, ¿cuál es el orgullo que uno puede dejar? Y que nuestros hijos sepan y puedan pronunciar nuestro nombre con orgullo, que esta gente le ayudó a nuestro querido Club Olimpia. Para eso vine, para ayudarla a la Olimpia. Pero presidente,
Al caer, por ejemplo, ¿cuál es el caso más inminente? Porque más o menos manejas un tiempo seguramente. Es el caso de Adebayor, es el caso de Polenta, es grosísimo. Ese es un dineral, presidente. Estamos hablando de casi 3 millones de dólares. Casi 3 millones de dólares, yo sé que es muy delicado, yo sé que es muy difícil. A pesar de todo eso, yo soy optimista de que vamos a trabajar y estamos trabajando en eso, estamos trabajando. Vamos a luchar, esa es una de nuestras batallas más grandes. Y a pesar de todo esto, tampoco nos podemos descuidar lo operativo, que nuestro club tiene que seguir funcionando, que nuestros jugadores tienen que seguir cobrando. Que creo que como nunca en la historia, nuestros jugadores están prácticamente con 10 o 15 días de atraso, pero vienen cobrando su salario. Cuando yo entré debíamos 9 meses. A veces uno se olvida de eso, parece tan fácil decir eso. Tan fácil es decir. Pero bueno, hoy puedo decir que estamos ordenando, estamos trabajando. Aparte de limpiar lo interno, tenemos que limpiar y ir ordenando la demanda externa, que son todos estos casos FIFA. Y los olimpistas tienen que saber que hay gente que está trabajando y que a veces no dormimos con nuestro club. ¿No van a tener que vender a fin de año, presidente? Seguramente que sí, si las ofertas son buenas, sí, Bruno. Pero, a ver, a mí me parece que... nosotros no vamos a mal vender, ya lo dije, lo sigo repitiendo, a pesar de todo esto, Olimpia va a ser serio y va a ser duro en la venta de sus jugadores. Porque acá me parece que hay 2 jugadores, bueno, 3 o 4, no quiero, pero a ver, dos que puntualizan mucho los de la prensa, el caso de Derlis González y el caso de Olveira, ¿verdad? Pero el tema de Derlis, hay una coyuntura especial que la edad y después que es 50% es del Olimpia, ¿no? O sea, vos lo podés vender en 3 millones, pero te va a quedar 1.500.000. Después tenés que deducir empresario, que porcentaje de jugador. ¿Para qué te vas a desprender de Derlis González si Derlis es más de la mitad del equipo? Con todo respeto, ¿verdad? Yo eso no quiero decir, ¿verdad? Pero sí te quiero decir que tenemos el 50% y que por el 50% hemos pagado más de 5,5 millones de dólares. Entonces, ¿qué negocio es pagar eso y después vender 6 y te queda 1,5 millones? No cierra ese negocio. No cierra bajo ningún sentido. No cierra bajo ningún sentido. O sea, entonces, hoy si lo van a vender, ¿cuánto deberían de pedir? 4 millones. Tiene que ser buena plata, si no hay ninguna posibilidad que se vaya. ¿Y Olveira? Y también la misma cosa, es un arquero extraordinario. Yo soy muy celoso de mis jugadores. Saben ellos, peleo por ellos, voy a seguir peleando por ellos. Y te puedo contar ahora, hoy te puedo decir con propiedad, se está firmando y hemos firmado con Tucu por 3 años más. Extendieron con Salazar. 3 años más con Tucu Salazar, así mismo. ¿Y con Otálvaro qué va a pasar, presidente? Que nos gusta. Con Otálvaro hace un tiempo ya renové por 1 año más. Ya renovó. Eso ya salió en la prensa, hace 2 o 3 meses renovamos por 1 año más. Y con Tuco ahora renovamos por 3 años más. Es un jugador que nos gusta, hemos llegado a ese acuerdo. Y bueno, tiene todas las condiciones, es un olimpista de raza, está muy metido en nuestro país. Su familia también, yo lo siento acá como muy partícipe, un montón de cosas. A veces me voy a la final de básquet y tal, Tuco a la final de fútbol de salón y ellos están colaborando siempre en temas sociales también, y todo eso para mí es muy importante. Y él quiere quedarse, tenía otra oferta y quería quedarse. Cuando un jugador tiene todas esas actitudes, también dentro de lo que es el campo, dentro del vestuario, es un líder que trata de ayudar, siempre proactivo, y para mí todo eso suma. Por eso hemos hecho un esfuerzo y ahora te puedo decir con propiedad hoy que hemos firmado más por 3 años. El Olimpia no para, el Olimpia sigue trabajando. Estamos buscando también ahora una persona que estamos muy cerca y vamos a sacar en la prensa en el momento exacto cuando logremos cerrar. Una persona que da una reingeniería institucional en los temas financieros, administrativos, va a manejar un sistema de gestión que tengamos todos los informes al día, que use el SAP, que tenga un proceso de compra, un profesional de primer nivel que estamos muy cerca de cerrar. Para toda una reingeniería administrativa. ¿Es del extranjero, presidente? Así mismo. Pero ¿vendría en reemplazo de Manuel Ferreira o Manuel va a continuar? No, Manuel es un asesor. Manuel está trabajando, un coordinador financiero. Pero no es una persona full time. Yo necesito una persona full time. Pero esta persona, ¿qué va a hacer específicamente?
y va a tener una serie de reingeniería administrativa, financiera, contable, gestiones de compra, para utilizar el sistema que tenemos, el SAP, pero no se está implementando. Yo necesito tener informes al día, estoy con informes atrasados, venimos con un montón de cosas. Lo Olimpia tiene que hacer un fortalecimiento en toda su área, no hay otra manera. Esto tiene que ser como una empresa seria, profesional. No hay otro camino que el de ir profesionalizando nuestro club cada vez más. Con Nicolás Domingo no hubo caso de solucionar, presidente, o de charlar con él, que está abierto, no está abierto. Pero alguien estaba hablando con él, alguien del equipo. Acá hay un equipo que está trabajando, no soy solo yo. Está Oscar Vicente Cabone con algunas tareas, Ricardo Doria con otros, Julio Ernesto Jiménez con otros, Rafael Benítez, el abogado del club, que está también con otros casos. Nos distribuimos un poco las tareas. Ahora nos vamos a reunir otra vez esta semana, estamos analizando, hacemos otra vez una actualización de los avances en cada una de las cosas. Como dije, acá no hay dinero para todos. Pero te pregunto puntualmente. Te pregunto puntualmente, presidente, de los casos más grosos, más duros, más fuertes, el caso de Polenta, Adebayor y de Nicolás Domingo, ¿ellos muestran predisposición o entre esos tres que te estoy mencionando está el que es duro, no es intransigente, luego que más o menos, como se suele decir en el ámbito tribunalicio, quiere sangre, como se suele decir? Y hay de todo, eso te puedo decir, hay de todo. Hay unos están más cerca de cerrar, otros son más difíciles, entonces lleva un tiempo, como toda negociación lleva un tiempo. A veces ellos pretenden una cosa, nosotros otra, entonces se enfría un tiempo. Si no aceptan, ellos juegan a ganar el juicio, le decimos nosotros, bueno, van a esperar varios años para cobrar, si no hacen esto. Son negociaciones, cada uno es diferente, cada uno tiene una particularidad. ¿Y cuál es más difícil, crees vos, hasta ahora? No, eso no te puedo decir. No querés decir. Todos son todo así. Yo creo que el más difícil fue el de Derlis. ¿Qué querés que te diga? No, lógico, Ese fue un golazo de media cancha. Ese es el más difícil de todo. En un club ucraniano, a distancia, en un país que está en conflicto, con un presidente que es poderosísimo económicamente, que está enojado con el Olimpia. Y bueno, cada uno vamos a tomar con diferentes aspectos. Yo creo que eso, ya te lo dije, era el 50%. Ahora con esto que hemos logrado estamos cerca del 57 o 70% de solucionado con el tema huracán. ¿Y los bonos, presidente? 45%. ¿Los bonos cómo marchan? Y están dando todavía. Estamos en proceso de terminar los contratos. Lleva un proceso. Se hizo la asamblea extraordinaria, ahora se tiene que perfeccionar los contratos, y sobre eso estamos ajustando el último con el modelo de contrato para que la gente esté tranquila, que cuando ponga su dinero tenga una herramienta financiera que les proteja. ¿Julio Cáceres va a arrancar el próximo año como técnico o van a hacer una evaluación a fin de año? Mirá, ya te lo digo, yo soy una persona que respeto los procesos. Te repito lo que te dije acá, respeto mucho los procesos, pero siempre a fin de año se analiza y se estudia todo. Eso no, tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores. Presidente, quiero compartir contigo esto. Vos sabés que nos codeamos, como se suele decir, ayer en cancha Guaraní, con los comentaristas. Y principalmente yo le miré y le dije, mira, ahí está Paiva, sentado en la zona preferencial. Me parece, no sé qué le pasa, ¿por qué él no está pudiendo jugar, tener su espacio? Porque llegó a jugar muy bien en el Olimpia, presidente, y es muy joven. Es muy joven, yo tengo mucha confianza en él, creo que puede darnos muchas satisfacciones, pero yo soy el presidente, yo no soy el técnico, yo no puedo entrar, yo solamente acompaño, le pregunto a Julio cómo va a conformar el equipo, cómo va a hacer esto, cómo van a hacer los suplentes, pero de ahí a que yo me meta a la conformación del equipo y quién es titular, quién es suplente, sí veo con satisfacción cuando entra y le pone a muchos jóvenes que están entrando y que están ganando un espacio. Como ayer había 3 debutantes, hubieron ayer, no es menor eso, Kevin Barzajuz, Balbuena y Alex Franco. Eso me pone por un lado muy contento porque veo que los jóvenes primero tienen el espacio y la oportunidad de mostrarse. Segundo, de que entran y realmente hay una muy buena escuela en el Olimpia porque cómo crecen rápido nuestros jugadores.
y que al final también no hay mal que por bien no venga. El hecho de no poder contratar a nadie hace que estos jugadores pongan la camiseta y salgan a luchar, a veces siendo menos con edad, a veces con menos de 20 años, y luchan por su club, entran en la cancha. Y me pone contento, pues ahora yo decirte por qué él pone en un jugador, eso es una decisión del técnico, la cual yo respeto. ¿Antolín Alcaraz podría ser gerente deportivo? Mira, se estuvo hablando con Antolín, estamos hablando, es una conversación que vamos a tener que seguir llevando hasta fin de año. Vamos a seguir hablando con él. Pero no tiene que ver con el cargo anterior que hablabas de manejar toda la parte administrativa, tema de documentaciones. No tiene nada que ver con eso. Ese viene de afuera. ¿Y cuál sería el nombre de ese cargo, presidente? Y estamos diciendo, sería administrador. Necesito, y puede ser como un coordinador o un gerente de toda la parte financiera, de toda yo necesito hacer una reingeniería de todo lo que es la estructura funcional. O sea, un gerente administrativo y el gerente deportivo sería Antolín y el económico de afuera. Gerente financiero administrativo, como se dice, el CEO en toda la parte de finanzas. El CEO. Así mismo, eso estamos analizando. Vamos a ajustar los detalles y vamos que venga a ser como un líder y que me permita a mí, porque a veces yo estoy haciendo muchos temas operativos y me quitan tiempo a hacer otras cosas. También te quiero decir algo importante, quiero comentar, Bruno. Mira, hay una satisfacción que tengo ahí, el Salón Blanco. Hay 250 vitalicios que se juntaron y que están terminando el Salón Blanco. Un lugar tan importante, tan icónico en nuestro club, lo han recuperado. Yo les pedí que necesito un lugar para dos cosas, necesito dos lugares, uno para reforzar toda una estructura administrativa, porque hay algunos funcionarios que están haciendo oficinas fuera del club por no tener un espacio, y otro, un lugar donde yo pueda tener todas aquellas copas, medallas, placas del Olimpia, no están en un lugar adecuado. Nuestro sueño es tener un museo en forma y realmente hacer algo de primera. Eso todavía no vamos a poder hacerlo, pero le pedí a este grupo de vitalicio que nos ayuden. Está terminando el Salón Blanco y al lado hay otra sala que también lo van a terminar, que me llamaron ayer y me dijeron que van a continuar haciendo. Eso demuestra lo que es el olimpista, cómo quieren ayudar al club, cómo siguen trabajando, y tengo que destacar también eso. Así que también el tema de los palcos, Bruno, estamos terminando de ajustar los últimos temas contractuales, por eso no lo estamos lanzando. Hay una pequeña cláusula que donde yo puse y estoy agregando que el Olimpia quiere poder chequear y aprobar todos los costos de obra. Son las últimas cláusulas. El Olimpia tiene que poder aprobar todo, tiene que ser en forma transparente y aprobar todo. Esos son los últimos ajustes que estamos cerrando. Creo que en poco tiempo ya se están haciendo los palcos. O sea, ¿qué te estoy comentando, Bruno? El Olimpia no para. Yo tengo varias batallas, como te lo dije. El Olimpia está en un proceso de crecimiento institucional y no hay otro camino. Una vez que haces esto, a la larga, con mucha paciencia, como el tema, los resultados tienen que venir sí o sí. Porque si seguís haciendo las cosas bien, tus probabilidades de que te salgan bien las cosas son mayores. Federico. Presidente, le quería preguntar si esta persona que va a venir a gerenciar a nivel financiero la conoció a través de una empresa o si ya estuvo trabajando en el fútbol. Ya estuve trabajando en el fútbol, estaba buscando a alguien con un know-how específico. Les cuento alguna cosa. Nosotros hemos contratado hace 6 meses a una consultora, ya tiene el nombre acá, no importa, Ágate se llama, especialista en trabajar con varias empresas en nuestro mercado, de diferentes rubros. Y hemos hecho un diagnóstico de todo lo que es la estructura administrativa de club. ¿Quién es quién? ¿Qué salario tiene? ¿Qué tarea está haciendo? ¿Dónde tenemos fortalezas? ¿Dónde tenemos debilidades? ¿Dónde nosotros tenemos que enfocarnos? ¿Dónde el club tiene que mejorar? Y sobre eso se estuvo trabajando y esa estructura diagnosticó de que tenemos cierta debilidad que tenemos que trabajar y mejorar en todo lo que es la parte financiera, contable, administrativa, compras. Y sobre eso vamos a trabajar. Hemos buscado a alguien con un perfil específico y que pueda agregar mucho valor en muchas cosas más. Sobre eso hemos buscado y creo que estamos cerca de traer a alguien. Estamos muy cerca. Presidente, ¿el arbitraje cómo estás viendo? La verdad que es un tema muy delicado, pero con su luz y con sus sombras. Con su luz y con sus sombras. ¿La expulsión de Orsusa ayer te pareció bien?
Mira, yo revisé otra vez a la tarde, a la noche, vi 2 veces otra vez. Y en este caso no puedo quejarme. En el caso de Alfredo Aguilar, presidente, ya dan por cerradas las negociaciones porque no contestó todavía, ¿verdad? Mira, yo por lo menos no tuve un retorno. Nosotros seguimos nuestra estrategia en nuestro norte, ya te lo dije, ¿verdad? Me faltaban algunos jugadores. Pero se supone pues que alguien que no te contesta 2 ofertas es porque no quiere o no sé, Y sí, seguramente vamos a seguir conversando en estas cosas, así como en todas las negociaciones. Y hay que tener paciencia y hay que llevar con mucho cuidado y bueno, y ver si nos ponemos de acuerdo bien, y si no nos ponemos de acuerdo no pasa nada. Todo continúa igual, esa es la vida. La vida funciona así, nosotros consideramos así, hay que seguir trabajando y ver que sea una comunicación siempre en forma honesta, transparente y seria. Que se puede, que no se puede, y si no se puede, no se puede. Presidente, para ir cerrando, agradeciéndote el tiempo, lo de Antolín, decías, venimos conversando hace tiempo, él cerraría entonces su carrera profesional este año con el Olimpia y después tendría este cargo que me parece muy importante y que él tiene conocimientos muy vastos porque estuvo jugando en las primeras ligas, o sea, ¿no? En Inglaterra, para poner un nombre. Entonces tiene mucha experiencia y siempre fue una persona muy seria, es lo que transmite por lo menos desde afuera para nosotros, ¿verdad? Es un líder muy positivo, una persona muy valiosa en el grupo, la verdad que es una persona no solamente dentro de la cancha, también fuera de la cancha. Yo suelo tener conversaciones inclusive mano a mano con él, donde aprendo mucho, es muy enriquecedor, él me transmite su idea, yo le transmito la mía, lo que yo quiero que él también transmita al grupo. Es un líder muy positivo, uno de los grandes líderes que tenemos dentro del grupo. La verdad que para mí es un orgullo, una satisfacción tener un jugador como Antolín con todo lo que venimos conversando, pero esas son cosas que vamos a ir madurando acá hasta fin de año. Mira, este es un torneo que falta muy poco, ¿verdad? Creo que son 40 días para que termine esto. Sí, pero ¿lo notás convencido? ¿Le gusta la idea? Mira, lo vinimos hablando al comienzo del año, otra vez a mediados del año, hace poco otra vez seguimos conversando, y bueno, también yo sé que él por un lado también está siempre el instinto de seguir jugando, entonces estamos conversando. Vamos a llevar con cariño, yo sí o sí lo quiero tener como una cabeza para la Olimpia. Vamos a seguir conversando, no son temas que se puedan resolver de un día para otro, y aparte el día a día nos come. Tenemos esto, tenemos nosotros cada 3 días una batalla, es complicado, créanme que es complicado, pero creo que Olimpia, a pesar de todas estas batallas, estamos por el camino correcto, el camino de luchar. Batalla, pelea. Presidente, con todo respeto te pregunto, ¿va a ser un fracaso el año si Olimpia no es campeón y lo es, por ejemplo, Cerro Porteño? Olimpia siempre quiere ganar, Olimpia siempre busca luchar en todos los frentes. Cada uno sacará sus conclusiones a fin de año como vamos. Olimpia siempre quiere ganar, los olimpistas siempre quieren ganar. Nosotros entramos para jugar, para salir campeones, ¿verdad? Siempre el Olimpia busca eso, siempre lucha, y estamos luchando, y vamos a seguir luchando en todos los frentes, a pesar de todas las adversidades que tenemos. Presidente, ¿qué van a hacer con Aníbal Vega? Tengo entendido que está ahí trabajando con ustedes. ¿Va a ser posible su fichaje siempre y cuando se levanten las sanciones? ¿O cuál es el futuro? Fíjate lo que nos duele eso, para que decirte. No, hay varios Aníbal Vega, varios casos como Aníbal Vega que quieren venir, que quieren jugar, no lo podemos fichar por este tema FIFA. Fíjate lo que es un club así que tenga este tipo de limitaciones. ¿Cuántos talentos estamos perdiendo que a veces quieren fichar de 14, 15 años, 16 años, quieren jugar por su club y le tenemos que decir que no, que por ahora no podemos fichar por ellos? ¿Cuánto significa? ¿Qué pérdida para el club? ¿Qué daño para el club? Presidente, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo desde el aire. Gracias a las órdenes. Gracias. Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Confirma Cardona, entonces Antolín Alcaraz sería gerente deportivo del club. Van a buscar un gerente económico administrativo. Tucu Salazar 3 años más. Solucionaron lo de Saúl Salcedo y la batalla diaria que decía Cardona.
algunos de los títulos que lanzó el presidente del Olimpia. Este mes de octubre festejamos el Día Nacional de la Yerba Mate, el día 11 de octubre de cada año, y por este motivo en Yerba Mate Indega lo festejamos regalando fabulosos premios en nuestras redes sociales. Seguinos en Facebook e Instagram como @Yerba Mate Indega y participad de los premios. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Candilejas, con las mejores máquinas del país te esperas las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llama al 021-492-811. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. La fecha se va a extender hasta el día jueves. Ayer se jugaron 2 partidos, la victoria de Olimpia 2-0 ante Meliano, el empate, en este caso entre Libertad y 12 de octubre 2-2. Los partidos para hoy: Guaireña va a recibir a Resistencia 17 horas en el Parque del Guairá, y por supuesto el gran partido Nacional Cerro Porteño 19:30 horas. Para el miércoles, un partido que va a arrancar a las 17 horas, Tacuarembó ante General Caballero. Y por supuesto el partido de regularización que se va a jugar el miércoles entre Olimpia y Libertad en Para 1. Queda para el jueves el partido entre Guaraní y Sol de América en Dos Bocas, a jugarse a partir de las 17 horas. La tabla por ahora, con el enfrentamiento que falta entre Cerro y Nacional: Cerro y el equipo tricolor con 34 puntos, Olimpia tiene 30, Libertad 26 entre las principales posiciones. En lo que tiene que ver con el acumulativo, Cerro Porteño 84, Libertad 83, Olimpia 73, Nacional 60 puntos, Guaraní 49, Resistencia 48, Guaireña y Sol empatados en puntos 42 serían los que pelearían por el último cupo de la Sudamericana. Bueno, por el acumulativo Nacional, Olimpia, Cerro ya seguro, pero ahí están a un paso Olimpia y Nacional, sin saber todavía en qué puesto van a quedar, pero Cerro ya está, también no sabe su puesto, pero repito, Nacional y Olimpia muy cerca de clasificar, porque ¿a cuánto quedó Guaraní en Nacional? A 11 puntos. No, es muchísimo. Mucho, 11 sí. puntos para ir a la Libertadores, no. Está muy cómodo en esa posición. Bueno, en realidad tendrían que ser 12, ¿verdad? Porque un punto más necesita para pasar, ¿verdad? O vos estás computando 11 pasándole a Nacional. No, 11 puntos para igualarlo. Y sí, pero y al igualarle, pues, como él... Y ahí habría que ver... ¿Qué partidos extra? Tiene que ser, sí, porque define un cupo... Bueno, pero sin partidos extras son 12, son 4 partidos. Para sobrepasarlo, 12 puntos necesita, 4 partidos. Que los Guaraní no están en condiciones de asegurar, ¿verdad? En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones, y para celebrarlo, con tus compras desde 100.000 guaraníes, participas por una camioneta Renault Oroch 0 kilómetro con tanque lleno por 6 meses a sortearse este 16 de octubre. Encontrá las bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Tokio, con el pacto de confianza NGO. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Vamos a tener Champions League 13:45, Copenhague, Manchester City, Maccabi Haifa, Juventus 13:45, y a las 4 de la tarde la tanda de los partidos: Borussia Dortmund, Sevilla, Dinamo de Zagreb, Salzburgo, Milan, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Real Madrid, PSG, Benfica,
No está Messi, lo guardan porque tiene una pequeña molestia. Y Celtic Leipzig, ¿cómo se están cuidando ya los jugadores? Segundo partido consecutivo de Messi afuera, y si bien es cierto, no estaba todavía asegurado para el Mundial, pero el que afuera también es Dybala, que se lesionó mal con la Roma y no va a llegar a la fecha del Mundial. Ayer comunicaba el propio Mourinho, ¿verdad? Claro, Mourinho el que daba el diagnóstico, el peor de los diagnósticos, ¿verdad? Para los argentinos. Y para el miércoles 13:45, Napoli-Ajax, Atlético de Madrid, Brujas, y quedan para las 4 de la tarde los partidos Rangers, Liverpool, Barcelona, Inter de Milán, partidazo, Victoria Pilsen, Bayern Múnich, Leverkusen, Porto, Tottenham, Eintracht Frankfurt y Sporting de Lisboa, Olympique de Marsella. Martes y miércoles Liga de Campeones. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Está Blas Armoa. Blas, ¿cómo estás? Felicidades. Hola, muchísimas gracias. Bueno, Bruno Ponte, saluda, estamos acá al aire en ABC Cardinal con Federico Arias, Ariel Marecos, Dani Chun, Fabio Martín. Qué bárbaro, ¿qué andás comiendo, Blas? Contanos. Nada, la verdad que estoy muy contento por el presente que estoy teniendo acá en Tigre. Sí, realmente extraordinario. Vos marcabas lo de Barsky, Federico, las primeras 13 hablaba fechas. que en los primeros 13 partidos él jugó poco porque no arrancaba como titular, pero tuvo 13 partidos sin marcar, y que ahora está con los 7 partidos seguidos y que incluso va apuntando un récord importante. Está en una racha muy importante, el equipo está jugando mejor, todo eso se dio para que marque goles todos los fines de semana, Blas. Sí, así como vos decís, los primeros partidos creo que le decía a alguno de tus colegas que me costó mucho la adaptación, por lo que el fútbol argentino aparte venía parado por una lesión que tuve en México, venía parado de 3 meses y medio más o menos. La confianza que me dio el técnico en llamarme, en saber que venía parado, en confiar en mí, creo que me dio mucha confianza también para poder ir agarrando ritmo. Los primeros partidos me tocó entrar del banco, también lo disfruté y lo pude hacer de la mejor manera, y me tocó iniciar entre los 11 y lo estoy aprovechando de la mejor manera también, como te dije. ¿En qué puesto está jugando para referenciar esto, Blas? Y creo que no tenemos un puesto fijo ahí con Colidio, Mateo y yo, que por ahí si Colidio queda arriba, yo quedo como media punta o ayudando un poquito también a Luca Menossi. De por ahí si Mateo también queda ahí no tiene problema, porque los 3 delanteros hacemos un esfuerzo tremendo en el retroceso, y atacando, Diego nos da la libertad de atacar por donde quiere la jugada y hacer lo que más nos gusta, que es llegar al arco rival. ¿Tigre tiene opción de compra de tu pase? Sí, así mismo sí tiene. ¿Y lo van a efectuar a fin de año, Sí, en diciembre termina mi contrato acá. Todavía no hubo charla que yo sepa con mi representante ni conmigo, pero sí tiene la opción de compra y ojalá que pueda continuar acá. Juan Gabriel Alplayar sigue siendo tu representante, Blas. Sí, así mismo. Ah, perfecto. ¿De la selección algún sondeo, algún llamado ya se registró todavía? No, todavía no. Recién me llamaron también y me preguntaban por eso y la verdad que no. Como le decía también a tu colega, que uno siempre trabaja para
para poder vestir la camiseta de su selección, y bueno, si me toca estaría muy feliz de vestir de vuelta esa camiseta. Blas, ¿cuántos años tenés ahora? 22. ¿Y por qué, digo, te hago una pregunta, en el fútbol mexicano no te fue bien y ahora la estás rompiendo en Argentina? ¿Qué pasó en medio de eso? En el fútbol mexicano la verdad que comencé bien, cuando llegué pude jugar algunos partidos, pude adaptarme bien, luego vino una lesión que me costó mucho salir adelante de esa lesión que tuve en el tobillo. Quedé parado ahí en el club de México como 5, 6 meses más o menos, y no pude jugar mucho, y creo que por eso también no se dio lo mío ahí. Entiendo. Pero físicamente también hoy estás mejor trabajado, Blas. Sí, es lo que te decía, me costó mucho la adaptación, pero el fútbol argentino acá te obliga a que estés bien físicamente con los trabajos que te hace el técnico, el PF, después de los entrenamientos, antes de los entrenamientos, la prevención, todo eso, creo que te ayuda muchísimo también para poder ir aguantando los partidos acá que ahora estamos jugando cada 3 días prácticamente. Muchísimas gracias, Blas, que sigan los éxitos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo ahí a todos también. Gracias. Blas armó de gran momento en el Tigre del fútbol argentino. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. WhatsAppeanos al 218.8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas. Comunicate al 021-615-380. Consulta nuestros planes. Reiva te cuida. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick One o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Tibio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 y en las redes como Metro Paraguay. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. www.idesa.com.py. WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. 13:42, sí, Fabio. Sí, tenemos lo que tiene que ver con el promedio. Atención que ahora en estos momentos Ameliano ya bajó la unidad en el promedio, tiene 0,947, y el otro que está en zona de descenso directo el 12 de octubre con 1,009, pero si el miércoles General Caballero pierde ante Tacuarí, va a bajar otra vez en el promedio, va a llegar a la unidad, y con ello entonces con poco ahí de diferencia va a quedar finalmente General Caballero abajo de 12 de octubre si es que pierde el miércoles. Con respecto a lo que tiene que ver con el promedio y por supuesto mirando un poco también lo que puede hacer la definición. Con respecto a la intermedia, se definió el último descenso. Guaraní de Trinidad va a tener que jugar en Nacional B, su liga de origen, y en su reemplazo ya tenemos un equipo confirmado para la intermedia del año que viene, Deportivo Recoleta.
vuelve para jugar la intermedia en la temporada siguiente. Con respecto a la selección sub-20 de los Juegos Sudamericanos, se juega el partido esta tarde. Se juega el partido esta tarde a las 16 horas. Ya se anunciaba hoy el equipo titular de Paraguay para este partido. El que salió a jugar, de hecho, se suspendió a los 5. Sí. A los 6 minutos. Sí, 6 minutos. Y un equipo base bastante interesante. Con Ángel González, Núñez, Flores, Servín y Cantero en defensa, Gauto, Quintanita, el hijo del animal, Diego Gómez, Kevin Pereira, el jugador de Talleres, con Wilk y Matías Segovia en la ofensiva. Así arrancó el equipo de Aldo Bobadilla, que juega una de las semifinales justamente de este torneo ante Colombia. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres: pudín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Con todo, cumplimos. Bueno, volvemos para la transmisión hoy de Nacional Cerro Porteño. Antes no tenemos otro partido. Sí, antes tenemos el partido Guaireña Resistencia, desde las 17 horas. Bueno, arrancamos a las 4. A las 4. Bueno, ya Darío Ibarra en segundos con todo el resumen de los Juegos del Sur. Vibro alto, sueño, yo soy. ASU 2022, el sueño de todos. Ibarra como cada día para hacer el resumen de la jornada de Odesur, también lo que ha ocurrido en el fin de semana. Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Audiencia, un saludo para todos. Lo último tiene que ver con la selección paraguaya sub-20, porque al mediodía suspendían definitivamente el partido. No solo se jugaba a las 3:30 de la tarde, pero aproximadamente hace media hora y por pedido de la delegación uruguaya terminan jugando en simultáneo hoy las semifinales del fútbol masculino. Por pedido. Por pedido de la delegación uruguaya. O sea que la información era verídica, esta que se suspendía para mañana en principio. Se suspendía para mañana porque si hoy se jugaba el partido de Paraguay, a la par en simultáneo se jugaba el partido de Uruguay. Y por una cuestión logística, solamente uno de los dos partidos iba a ser televisado. En este caso el de Paraguay. Entonces, decide la organización suspender para mañana y hacerlo a primer turno un partido, a segundo turno otro partido y televisar ambos. Después, con el calendario del femenino por el bronce y por la medalla de oro, con transmisión absoluta. Pero a Uruguay no le interesa que vaya o no por televisión su partido, así que ellos desean jugar esta tarde. Esperemos que el clima mejore, esté en condiciones, porque verdaderamente lo que vivimos en horas de la mañana con un diluvio que inmediatamente llenó de agua el césped sintético, que es muy notable que no tiene drenaje, que no corre el agua. Es más, hay un pequeño muro donde termina la zona lateral del césped sintético y eso impide también que el agua pueda correr. Así que queda totalmente acumulado y por pedido de los entrenadores había sido suspendido el partido de Paraguay.
de Aldo Bobadilla con el técnico de Colombia, se juntaron y le comunicaron al cuarto árbitro para que se suspenda el partido porque era imposible jugar de esa manera. Entonces, finalmente será a las 4 de la tarde en el Comité Olímpico Paraguayo, entrada 10.000 guaraníes, el ticket diario, aquellos que tienen el Golden Ticket pueden ingresar ya sin abonar para ver este duelo entre Paraguay y Colombia, semifinales. El ganador a la final a pelear por el oro el día miércoles contra el vencedor de Uruguay y Ecuador, que van a jugar en simultáneo del otro lado, donde está la cancha número 2 del complejo de fútbol del Comité Olímpico Paraguayo. Y por supuesto, el perdedor va también el miércoles, pero por la medalla de bronce en el fútbol masculino. A las 4 de la tarde juega la selección paraguaya femenina de balonmano, va por una medalla de oro que es muy difícil, porque Brasil juega con Argentina, Brasil tiene 2 puntos más y es firme candidato a quedarse con esa presea, hasta prácticamente perdiendo, por una cuestión de que Paraguay había debutado con Brasil y perdido contra Brasil. Así que en el duelo directo, si empatan en puntos, Brasil será el ganador de la medalla. Hay una gran diferencia de goles. Hay una gran diferencia de anotaciones en cuanto a Brasil, que juega en el tercer turno contra Argentina. Será o sea, a las... conviene que Brasil ya le gane nomás a Argentina, de tal manera Paraguay ganando Chile se queda con la plata. ¿Cuál es? Handball. El handball. Pobre Bolivia, handball, ¿eh? Creo que hay un partido perdió 45-1. Contra Paraguay, perdió ayer 47-5. No, terrible, está 45-1 y otro. Y hasta habrá aquí, sido contra Brasil, seguro. Hasta aquí Bolivia es uno de los 4 países que no ha sumado ninguna medalla. Ni una medalla. Ninguna. Bolivia, el otro. Bolivia, Surinam. Curazao, Surinam y Guyana. Sí, bueno. Ninguna medalla. 25 tiene Paraguay con las medallas de plata que cerraban ayer con el rugby femenino, con el baloncesto femenino. Lastimosamente ni el pádel con el bronce, ni las medallas que lograron los ajedrecistas, 2 oro, 2 bronce, no suman al medallero porque estos dos son deportes de exhibición. Y ya que usted citaba lo de Bolivia, ¿cuánto pesa el efecto de la localía? En Cochabamba ellos metieron una cantidad importante. Sí. Por eso que no podamos, por ejemplo, duplicar lo que se hizo en Cochabamba. Pero repito, eso ya para un post, para un análisis más deportivo, cuando ya baje un poco la fiebre de lo que es Odesur. O sea, ahí tenés la realidad de Bolivia. Entonces, no es que hace 4 años Bolivia era un fenómeno en lo deportivo, no, eran locales. Nada más. Y fíjate la realidad ahora. Entonces lo de Paraguay también, mirando, y bueno. Pero estamos siendo flojos, Darío, ¿verdad? En cuanto a la expectativa, porque si se consiguieron 30 medallas en Bolivia, yo creo que no, pero falta una semana, tenemos una semana. semana. El atletismo no comenzó. Claro. Fútbol sala comenzó hoy, Paraguay es candidato, ya derrotó 5-0 a Chile en la categoría femenina, a las 20:15 en el León Condú, con entrada gratuita, juega la selección masculina contra Venezuela. Son ¿allí hay también posibilidad de oro? Femenino y masculino. Vóley playa femenino también es actual campeón, ¿verdad? Que es medallista en Cochabamba 2018, también. Entra en acción ahora. Hasta aquí, la gran, digamos, decepción, porque se esperaba más, era la natación. ¿Y Aguirre? Marcelo Aguirre en tenis de mesa. Ayer ganó. Estaba jugando en dobles masculino. Sí. Hoy ya quedaron eliminados en dobles mixtos los dos equipos de Paraguay. Paraguay 1 y Paraguay 2, con Aguirre y con Toranzos. Clasificaron en dobles masculino, el doble femenino también eliminado, y quedan los duelos individuales donde Toranzos y Aguirre todavía siguen en competencia. Doble e individual. Dobles masculino y dobles e individual. Hay chances reales en tenis. Con Vallejo. Con Vallejo, con Verónica Cepede. Vamos a sumar 2 medallas en el boxeo. Hoy, Argentina, Darío, trajo peso pesado y Brasil en masculino. ¿En tenis? En tenis sí, hay argentinos y hay brasileños. Darío, dijiste el resultado de Aguirre. Aguirre acaba de terminar dobles masculino con Toranzos y ganaron 3-1 a Guyana. Ya clasificaron a las semifinales. Su rival será Brasil, juegan hoy otra vez. Ayer durante la transmisión de Libertad perdimos 4 medallas doradas. ¿No es increíble? El rugby, 2 de boxeo y la del básquet. Ahí en el toque, en 1 hora y media se fueron 4 medallas doradas. La diferencia del boxeo y también el tenis de mesa, también el karate, el taekwondo, tiene esta particularidad de que una vez que clasificás a semifinales ya tenés asegurada una medalla. No hay partido o duelo por el tercer puesto.
O sea, se evitan las semifinales, por eso siempre en los medalleros no hay una simetría entre oro, plata y bronce, porque hay algunas modalidades, como decía Darío, donde se entrega 2, sí. A diferencia de otros, donde, por ejemplo, a ver, en los deportes colectivos como el fútbol o el básquet hay toda una ceremonia. A ver, en Tokio, cuando Argentina y Brasil jugaban por el bronce, y era ya una final luego. Entonces siempre, a veces simpático el transcurrido del rostro de los podios, y muchas veces vos ves que hay amargura en la plata y felicidad en el bronce, cuando se produce ese tipo de cosas, cuando sí. Tenés que luchar por tu bronce otra vez con el otro semifinalista, que no se da en esas modalidades que citabas. Y el boxeo suma 2 medallas, porque ya están en semifinales Minerva Montiel, Marcelo Núñez, y hoy pelean para ir por el oro o plata. El tercero también se queda, el tercero y el cuarto sí o sí con el bronce. Se quedan, comparten sí o sí. Al quedarse eliminados en semifinales, ya comparten automáticamente el bronce, porque no hay una definición. Pasa en el tenis de mesa, pasa en el boxeo, pasó en el taekwondo, donde también Paraguay terminó quedándose con medallas de bronce. Darío, sacando por eso, por ejemplo, en el fútbol de campo, no decimos que Paraguay aseguró medalla, sí. Porque hay un partido de tercer puesto, entonces si por allí se falla hoy contra Colombia, igual mañana, contra el perdedor de Ecuador-Uruguay. Mientras que si esto fuese un poco esa modalidad, ya, o sea, la jerga cambia en el lenguaje de esas modalidades. Vos llegás a semifinales y decís, aseguramos bronce. Y después, cuando ya a la final aseguramos plata, y por eso decía, siempre en los podios de los juegos vos ves y muchas veces le encontrás muy amargado al de la plata y al del bronce. Yo te puedo decir, o sea, en Londres 2012 en fútbol de campo, el partido por el tercer puesto era Corea-Japón. O sea, con toda la carga histórica que había, y había como la baja de por medio. Y vos veías la amargura de los brasileños que fueron plata, sorprendidos por México, y la felicidad de los coreanos ahí en el podio. Y ese tipo de cosas ocurre por... ¿Fue cuarta Corea o tercero? Claro. Y vos decís, espera, pero la plata vale más que el bronce. No, pero para Brasil, que en ese momento recién rompen el tabú en el 2016. O sea, ellos decían, ¿cómo con Gabriel Jesús y compañía no ganan los mexicanos? Y suele ocurrir eso, y como que en esa modalidad no tanto, porque como que compartís el bronce y tiene un peso menos en comparación a cuando tenés que luchar por el tercer puesto. Hoy vamos a llegar a 28 medallas. Minerva, Marcelo Núñez, y el dobles masculino que ya ingresó a semifinales, boxeo. Minerva Montiel, Marcelo Núñez en boxeo, están en semifinales. Y está en semifinales también el dobles masculino de tenis de mesa. Entonces son 3 medallas. Vamos a llegar a 28. Quedaremos a 2 de la marca, cuando todavía tenemos el atletismo por delante. Y hablando de atletismo, Camila, posibilidad de medalla, ¿verdad? Carmen Martínez participa también en maratón. Sí, y Carmen Martínez también es otra. Después tenemos. ¿Y Camila en cuántas modalidades? Camila hace varias modalidades, desde heptatlón a las carreras sin y con vallas. Bueno, maratón, ¿cuál es la distancia acá? ¿Se hace el completo? No, ¿verdad? Porque será utilizada solamente la costanera de Asunción. De hecho, sí, hay que meter la distancia, no sé cuántas vueltas tenés que darle a la... 42, ¿verdad? 42, 195 es... 42 era, yo recuerdo la última maratón internacional de Asunción, habían utilizado gran parte del microcentro y solamente la mitad de la costanera. No, para seguramente el pace, el ritmo de Arly, que es maratonista, o sea, va a tener que ajustar. O sea, lo mismo que vos le pides a un jugador de rugby 15 para jugar un 7 o el 3x3 del básquet, tenés que ajustar algunas cosas, porque si jugás como si fuese cancha completa te puede pasar factura. Y yo creo que a lo que hablamos hace rato en el tema de la localía, tuvo peso el tema de, ¿cómo es? Físico-culturismo. Sí. Fíjate que esa, por ejemplo, es una modalidad que se metió para esta edición. Como también los bolivianos en la suya metieron algo, y allí también tuvimos oro, plata. 3 medallas. Por eso, o sea, entonces está el factor de la localía, pero después vemos, o sea, vos sabés que un Vallejo o los chicos del remo sí son una realidad, o sea, porque ellos se foguean bastante con el tema de los panamericanos o los olímpicos, y en otras para ver un poco qué balance vamos a tener después de esta semana, que arrancó con un clima mucho más complicado. Bueno, está bien. Sí, vamos. Hablando de espíritu olímpico, recomendable el documental del básquet norteamericano. Ah, bueno. En Netflix.